Todo el mundo sabe que voy a convertirme en corresponsal de guerra. Todo el mundo, excepto mi novia de 5 años. La razón es que ahora mismo, en su mente y en su corazón, solo existe el príncipe encantador que acaba de regresar del extranjero. Está tan obsesionada con él que incluso cuando los pillé reuniéndose en secreto, su explicación fue igual de débil y sin fuerza. Cariño, no quiero mentirte, pero en el instante en que lo vi, mi mente volvió a desordenarse. No sé si eso fue un latido del corazón, o simplemente una obsesión con el pasado. Nunca pensé en romper contigo, solo que ahora no puedo aclarar mis sentimientos. ¿Puedes darme un mes? Solo un mes para ordenar bien mi corazón. Lo que ella no esperaba era que yo asentara y aceptara sin dudar ni un segundo. Lo que no dije en voz alta fue esto: no hace falta esperar un mes. Te han dejado. Felicidades. Quédense juntos de por vida. Capítulo 1. Trabajé duro durante 7 años y, por fin, llegó la evaluación de ascenso para el puesto de jefe de reporteros en la cadena de televisión. Pero justo en ese momento, alguien cayó del cielo con paracaídas: Makoto. Con un currículum deslumbrante, el director de la cadena anunció que quien consiguiera la entrevista exclusiva con Lucía, la heredera de una familia de élite de primer nivel, obtendría el puesto. Me reí en el acto. Lucía era mi novia, me amaba profundamente. Para mí, esa entrevista sería pan comido. Pero más tarde, cuando se publicó la lista, la persona a la que Lucía había decidido conceder la entrevista exclusiva era Makoto. Me quedé paralizado donde estaba, incapaz de creerlo. Corrí al restaurante al que ella solía ir, queriendo preguntarle cara a cara y obtener una respuesta clara, pero a través del cristal, la vi bajar ligeramente la cabeza, concentrada y delicada, pelando camarones con cuidado para Makoto. En ese instante, sentí como si un rayo me hubiera partido en dos. Recordé con absoluta claridad que, hacía un año, también había sido en ese mismo restaurante. Yo le había pedido en broma que me pelara camarones. Ella había sonreído con suavidad. Había besado la punta de mis dedos y había dicho: cariño, soy alérgica a los camarones, no puedo pelarlos. Hazlo tú. Sí. Me quedé allí de pie, mirando la escena dentro del restaurante con la mente en blanco, sintiendo como si estalactitas invisibles me atravesaran el cuerpo, dejándome incapaz de moverme. Todos decían que Lucía era una famosa reina de hielo de nuestro círculo, distante, contenida, tan intimidante que ningún hombre se atrevía a acercarse a ella. Solo delante de mí, su novio, se despojaba de esa frialdad y mostraba una ternura poco común. Pero ahora, por primera vez, veía en su rostro una expresión aún más suave, y no era para mí. Sentí como si todo mi mundo se estuviera derrumbando y rompiendo en pedazos ante mis ojos. No fue hasta que Makoto se levantó y se dirigió al baño cuando finalmente sentí que recuperaba el control de mi cuerpo. Caminé hacia ella paso a paso, con las piernas inestables, como si anduviera sobre nubes o pisara cristales rotos. Lucía. Mi voz estaba terriblemente ronca, temblando sin que pudiera controlarla. Ella levantó la vista al oírme. Cuando vio que era yo, se quedó claramente inmóvil por un instante. Un rastro de pánico cruzó fugazmente sus ojos, casi imperceptible, pero enseguida quedó cubierto por su habitual compostura. Jorge, ¿por qué estás aquí? ¿Qué relación tienes exactamente con Makoto? La miré fijamente, cada palabra saliendo a la fuerza entre dientes apretados. Lucía guardó silencio unos segundos. Se quitó los guantes, sacó una servilleta y se limpió las manos lentamente, evitando mi mirada. Dijo en voz baja: Jorge, ¿recuerdas la historia sentimental de la que te hablé antes? Todo mi cuerpo empezó a temblar. Claro que la recordaba. Poco después de que empezáramos a salir, noté lo bien que sabía agradar a los hombres y no pude evitar preguntarle si había tenido muchos novios antes. En aquel entonces, ella se apoyó en mi pecho y me dijo con sinceridad: no muchos, solo perseguía uno. Fue en el instituto. En ese entonces yo era mucho menos serena que ahora. Me enamoré por primera vez y puse todas mis energías en conquistarlo. Estudié todo lo que le gustaba. Por eso sé tantas cosas. Lo dijo con ligereza, como si estuviera contando la historia de otra persona. Al final no lo logré. No fue porque él no quisiera, sino porque se fue al extranjero a perseguir sus sueños. Yo tuve que quedarme en el país para heredar el negocio familiar. Así que nos perdimos el uno al otro. Su expresión había sido demasiado tranquila en aquel momento, así que asumí que ya lo había superado hacía tiempo. Después de todo, habían pasado tantos años. Después de todo, ella nunca había estado oficialmente con él. Después de todo, yo era quien había permanecido a su lado durante 5 años. Hace 5 años, en una gala empresarial, conocí a Lucía por primera vez. Ella ya era una figura poderosa y dominante,
una rosa ardiente que acaparaba todas las miradas. Mientras que yo no era más que un reportero novato recién graduado, ella estaba en el centro de la multitud, como si tuviera su propio campo magnético, imposible de ignorar. Lo que nunca esperé fue que, tras terminar la gala, fuera ella quien tomara la iniciativa de pedirme mi contacto y luego empezara a perseguirme. Alguien tan inalcanzable era capaz de recorrer varias calles en una noche invernal helada solo para comprarme la bebida que me gustaba. Podía esperar en silencio abajo cuando yo trabajaba hasta altas horas de la noche. Podía dejarlo todo y quedarse a mi lado sin irse cuando yo enfermaba. Una vez le pregunté por qué me había elegido. Ella solo besó suavemente mi barbilla y dijo, ¿por qué eres tú? Ahora que lo pienso, quizás solo fue porque aparecí justo en el vacío de su corazón. Esa persona es Makoto, ¿verdad? Mi voz temblaba violentamente. Lucía soltó un suave Entonces, ¿qué sientes por él ahora? Me oí preguntar. Con la voz temblorosa, tras un momento de silencio, Lucía habló en voz baja. Jorge, no quiero mentirte. En el momento en que lo vi, mi corazón volvió a agitarse, pero no estoy segura de si es un amor que ha resurgido, o simplemente una obsesión con el pasado. Me miró, con una expresión compleja. Nunca he pensado en romper contigo, pero ahora mismo no puedo aclarar mis sentimientos. ¿Puedes darme un mes? Solo un mes, para que pueda ordenar todo correctamente. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón con fuerza, estrujándolo hasta casi dejarme sin aliento. No solo había entregado con sus propias manos mi oportunidad de ascenso, ahora además me decía algo así. Durante los últimos 5 años, me había tratado increíblemente bien. Todos los que nos habían visto juntos decían que Lucía me amaba profundamente. Entonces, ¿por qué la mera reaparición de Makoto fue suficiente para cambiarlo todo? Si su corazón nunca estuvo realmente vacío, ¿por qué vino a enredarme en su vida en primer lugar? Justo cuando estaba a punto de hablar, Makoto regresó del baño. Al verme, se quedó claramente sorprendido por un instante, pero enseguida se recompuso y mostró una sonrisa educada. «Reportero Wang, ¿qué hace usted aquí?» Antes de que pudiera decir nada, Lucía ya se había puesto de pie y me presentó con naturalidad. «Makoto, este es Jorge Wang, mi novio». Makoto se quedó paralizado un segundo y luego sonrió. He oído desde hace mucho tiempo que Lucía tiene un novio al que ama mucho. No esperaba que fuera el reportero Wang. ¡Qué coincidencia! Luego se volvió hacia mí, con un tono sincero. Reportero Wang, por favor no malinterprete. Lucía y yo solo somos viejos amigos poniéndonos al día. Ya que usted también está aquí, ¿por qué no comemos juntos? Solo pude dejarme arrastrar a sentarme como una marioneta, pero durante toda la comida apenas pude saborear nada. Observé impotente como casi toda la atención de Lucía estaba puesta en Makoto. Le servía la comida con cuidado. Respondía a cada tema que él sacaba, con una consideración incluso mayor que la que tenía conmigo. Cada escena era como un cuchillo, apuñalando sin piedad mi corazón. Ya no podía soportarlo más. Justo cuando estaba a punto de levantarme e irme, ocurrió lo inesperado. Desde afuera se oyó el chirrido agudo de unos frenos. Un coche fuera de control atravesó la barandilla y se lanzó directamente hacia el ventanal de suelo a techo junto al que estábamos sentados. «Cuidado». El rostro de Lucía cambió al instante mientras se ponía de pie de un salto. En ese brevísimo instante, la vi actuar casi por puro instinto, sin la más mínima vacilación. Saltó por encima de mí, que estaba sentado justo a su lado, y atrajo con fuerza hacia sus brazos a Makoto, que estaba sentado en diagonal frente a ella, lanzándose con él hacia un lado. Van, crash. El estruendo ensordecedor del impacto y el sonido de los cristales rompiéndose resonaron al mismo tiempo. No tuve ni siquiera tiempo de reaccionar. Solo sentí una fuerza enorme golpearme mientras los fragmentos de vidrio volaban y me cortaban la piel como cuchillas. Inmediatamente después, todo el marco destrozado de la ventana cayó con violencia brutal sobre mi espalda y mi cabeza. Un dolor cegador se tragó toda mi conciencia en un instante. La última imagen antes de que todo se volviera negro fue Lucía abrazando con fuerza a Makoto, dándome la espalda, protegiéndolo por completo. Cuando volví a despertar, estaba en una habitación de hospital impregnada de olor a desinfectante. Sentía todo el cuerpo como si hubiera sido despedazado y vuelto a armar, especialmente la cabeza y la espalda. Me esforcé por mover los ojos. La habitación estaba vacía, no había nadie más que yo. Una enfermera entró para cambiarme las vendas. Al ver que estaba despierto, soltó un suspiro de alivio. «Señor Wang, ¿ya despertó? Sus heridas son bastante graves, conmoción cerebral».
múltiples cortes de vidrio en la espalda y pequeñas fracturas óseas. Necesita descansar mucho. Deberíamos avisar a algún familiar para que venga a cuidarlo. Miré la habitación vacía y dije en voz baja, no tengo familia. La enfermera suspiró. Dudó como si quisiera decir algo, y luego se fue. La puerta no quedó completamente cerrada. Desde el pasillo llegaron débiles voces de enfermeras conversando. Ay, de verdad que la suerte de la gente es distinta. Ese señorito en la habitación VIP solo tiene un pequeño corte en la mano. Y la señorita Liu está tan nerviosa que no se separa de él ni un momento. El médico ya dijo que está bien, pero ella sigue sin relajarse. Y mira a este señor Wang, tan gravemente herido. Casi no despierta. Y ya ha pasado un día y una noche enteros. Ni un solo familiar ha venido a visitarlo. Sus palabras eran como agujas envenenadas, clavándose una tras otra en mi ya destrozado corazón. Así que era así. Así que no había venido porque se estaba quedando con Makoto Ito, el mismo al que había protegido tan completamente y que solo había terminado con un pequeño corte. De repente dejé escapar una risa baja. Reí y reí, pero las lágrimas brotaron sin control, empapando la almohada. ¿Un mes? ¿Para qué aclarara sus sentimientos? ¡Qué ridículo! No hacía falta ni un mes, en solo unas horas. Con una única elección instintiva en el momento de vida o muerte. Todo ya había quedado cristalino, a quien llevaba realmente en su corazón. Está bien, ya que nunca había soltado de verdad a Makoto. Entonces cumpliría su deseo. La dejaría libre, que se reuniera con ese anhelo no resuelto de su juventud y reavivara aquella vieja llama. Respiré hondo. Me sequé las lágrimas. Alcancé mi teléfono con la mano derecha que aún podía mover y marqué el número de un directivo de la cadena. Señor, solicito un traslado a la zona de guerra de Oriente Medio, para trabajar como corresponsal de guerra. Capítulo 2. Del otro lado del teléfono. El directivo quedó totalmente conmocionado. Jorge, ¿estás loco? ¿Es por lo del ascenso? No actúes por impulso. ¿Sabes lo peligroso que es ese lugar? Las balas no distinguen a nadie. No estoy actuando por impulso. Mi voz estaba anormalmente tranquila. Ser corresponsal de guerra es uno de los ideales más altos de todo periodista. Atravesar el fuego cruzado y reportar la verdad más cruda desde la primera línea fue la intención original con la que entré en esta profesión. Antes era porque tenía ataduras. Así que enterré ese sueño en el fondo de mi corazón. Ahora ya no las tengo. Jorge, ¿lo has pensado bien de verdad? Sí, lo he pensado bien. El directivo guardó silencio durante mucho tiempo. Al final, soltó un profundo suspiro. De acuerdo, en ese caso, acepto tu solicitud. Arregla la visa y los trámites correspondientes y luego parte. Durante este tiempo, no hace falta que vuelvas a la cadena. Gracias, señor. Nada más colgar. La puerta de la habitación se abrió. Lucía entró con un aire apresurado y un cansancio apenas perceptible en el rostro. Se acercó a la cama, frunció ligeramente el ceño y preguntó, ¿con quién estabas hablando ahora? Bajé las pestañas, sin ganas de mirarla, y respondí, con un superior de la cadena, informando del trabajo. Al ver mi actitud fría, Lucía apretó los labios y se sentó a un lado. Jorge, lo de ayer, lo siento mucho. La situación era demasiado urgente. Solo protegí instintivamente a la persona que estaba más cerca de mí. Sentí como si me clavaran otra vez un cuchillo en el corazón. ¿La persona más cercana? Cuando claramente yo estaba más cerca de ella. Ella estaba sentada entre Makoto y yo. Yo estaba justo a su lado. Y aún así, la persona que eligió proteger fue Makoto, a quien tuvo que cruzarme deliberadamente para alcanzar. No dije nada, solo cerré los ojos, encerrando con fuerza todo el dolor y la desesperación en el fondo de mi mirada. Durante los días siguientes, Lucía se quedó en la habitación cuidándome, pero siempre parecía distraída, mirando el móvil con frecuencia. Cada vez que recibía llamadas de su asistente informándole sobre el estado de Makoto, su tono se volvía inconscientemente tenso y preocupado. No pude seguir soportándolo y, con la voz ronca, dije, ve a cuidar al señor Ito. Aquí tengo enfermeras. Lucía negó con la cabeza, insistente. Él solo se llevó un susto y unas heridas superficiales. Tú estás gravemente herido. Me quedaré aquí cuidándote. Solo quería reír. Reír hasta que se me saltaran las lágrimas. Su cuerpo estaba aquí, pero ¿y su corazón? Hacía tiempo que había volado a la habitación de Makoto. Quedarse así, a la fuerza, ¿qué sentido tenía? El día del alta, en la entrada del hospital, me encontré por casualidad con Makoto, que también estaba saliendo. Makoto se acercó con familiaridad. Primero preguntó con preocupación por mis heridas y luego sacó 2 invitaciones exquisitamente diseñadas de su bolso.
entregándoselas a Lucía y a mí. La cadena va a organizar un banquete de celebración por mi ascenso. Mañana por la noche. Lucía, Jorge, tienen que venir a acompañarme. No extendí la mano para cogerla. La sonrisa de Makoto se tornó de inmediato un poco incómoda. Jorge, ¿sigues enfadado conmigo? ¿Me culpas por haberte quitado la oportunidad de la entrevista? De verdad no sabía que tú y Lucía tenían esa relación. Si lo hubiera sabido antes, nunca habría aceptado esta tarea. Y además, tampoco imaginé que Lucía elegiría aceptar mi entrevista. Sí, ¿quién lo habría imaginado? Entre su novio legítimo y otra persona. Ella eligió a la otra persona. Sentí el pecho como si lo golpearan una y otra vez con un objeto contundente, hasta quedar casi entumecido por el dolor. Justo cuando iba a hablar, Lucía ya había tomado la invitación con naturalidad y miró a Makoto de forma tranquilizadora. Esto no tiene nada que ver contigo. No le des más vueltas. Jorge tampoco es alguien tan mezquino. No te preocupes. Iremos. Para no hacer quedar mal a Makoto. Ya había tomado la decisión por mí. Mi corazón se contrajo de dolor. Pero no dije nada. En los días siguientes, vi con mis propios ojos cómo Lucía se preparaba meticulosamente para asistir al banquete de celebración de Makoto. Frente al espejo del vestidor, se probaba uno tras otro vestidos de alta costura, cuidando hasta el más mínimo detalle, desde las joyas hasta la combinación de pañuelos. Esa solemnidad hacía parecer que no iba a un banquete cualquiera, sino a recibir la más alta de las condecoraciones. Incluso trajo más de una decena de relojes, gemelos y accesorios deslumbrantes. Los extendió por toda la cama y me pidió que la ayudara a elegir. Al principio pensé que eran para mí. Yo nunca había sido amante de esas cosas llamativas y estaba a punto de rechazarlo, cuando la oí decir, ¿cuál crees que le gustaría más a Makoto? En un instante, sentí que toda la sangre de mi cuerpo se enfriaba. Así que, incluso para hacerle un regalo, ella se esforzaba hasta ese punto, temiendo que al otro no le gustara. El corazón me dolía como si estuviera lleno de espinas, pero no dije nada. Simplemente la ayudé a elegir en silencio y, ese mismo día, sin que ella lo supiera, fui a solicitar la visa. Capítulo 3. La noche del banquete de celebración. Lucía acudió conmigo. Makoto, como protagonista, estaba lleno de entusiasmo y seguridad, moviéndose con soltura entre los invitados. Al vernos, se acercó con naturalidad para saludarnos. Tras intercambiar unas palabras de cortesía, volvió a atender a otros invitados, dejándonos a nuestra voluntad. Aunque Lucía permanecía todo el tiempo a mi lado, su atención y su mirada seguían sin cesar a esa figura no muy lejana. Cada vez que veía a Makoto conversar animadamente con mujeres desconocidas, la mano con la que sostenía la copa se le tensaba de golpe, los nudillos se le ponían blancos, y el vino de la copa desaparecía uno tras otro. Yo observaba en silencio, en ese páramo dentro de mi pecho. Ya solo quedaba un frío entumecimiento. 5 años. Nunca había visto a Lucía tan fuera de control, tan claramente afectada emocionalmente por un hombre. De repente, Lucía dejó la copa con fuerza sobre la bandeja de un camarero, produciendo un sonido seco y nítido, y luego avanzó a grandes zancadas en una dirección. Instintivamente seguí con la mirada hacia donde se había ido. Vi que Makoto parecía encontrarse mal y que una mujer desconocida lo sostenía medio a la fuerza, arrastrándolo hacia los ascensores fuera del salón del banquete. El corazón se me encogió y fui tras ellos. La iluminación de la terraza era tenue. Vi cómo Lucía agarraba de golpe el brazo de aquella mujer y le propinaba una bofetada brutal. El movimiento fue feroz, perdiendo por completo la frialdad y el autocontrol que siempre la caracterizaban. ¿Te atreves a drogarlo? Como una bestia salvaje a la que le han tocado la fibra más sensible, la empujó al suelo y comenzó a golpearla sin piedad. Las bofetadas cayendo como lluvia, cada una cargada de una fuerza descomunal. Lucía, para allá. Lucía, ¿estoy bien? Makoto parecía haberse despertado del susto y se apresuró a sujetarla. Solo entonces Lucía se detuvo, respirando con dificultad. Empujó con desprecio a la mujer, que ya estaba despeinada y llorando. Sacó el móvil y llamó a su asistente. Su voz era fría y aterradora. Ven al vestíbulo de los ascensores. Echa a esta persona ahora mismo. Averigua de qué familia es. No quiero volver a verla en la ciudad jamás. No fue hasta que el asistente se llevó a rastras a la mujer, que gemía sin parar. Cuando Lucía se giró de golpe, agarró con nerviosismo los hombros de Makoto y lo examinó de arriba abajo. ¿Cómo estás? ¿Te pasa algo? ¿Te sientes mal en alguna parte? Makoto se apoyó en su hombro, con voz débil. Estoy bien. Solo pensé que con más gente sería más animado.
Así que dejé que mis amigos trajeran a otros amigos. No esperaba encontrarme con algo así. Lucía, por suerte llegaste a tiempo, de lo contrario, ni aunque tuviera boca habría podido explicarme. Lucía lo sostuvo con fuerza, con una ternura y un temor que nunca antes había mostrado. Tranquilo, mientras yo esté aquí, no permitiré que nadie te haga daño. Ayudó a Makoto a ponerse de pie y dijo con voz suave, te han dado algo, te llevaré a la sala de descanso. Al girarse, se encontró conmigo, que estaba de pie en la entrada del vestíbulo de los ascensores, con el rostro pálido. Por un instante, el semblante de Lucía mostró una leve incomodidad. Abrió la boca, queriendo explicarse. Jorge, no hace falta que expliques nada, la interrumpí. Mi voz era tan calmada que no tenía ni una sola ondulación. Lo entiendo todo. Ve a cuidar al señor Ito. Lucía miró mi calma excesiva y, sin saber por qué, una intensa inquietud se elevó en su pecho. Antes, bastaba con que yo viera a otro hombre acercarse a ella aunque fuera un poco para que me llenara de celos. Y ella tenía que consolarme durante mucho rato. En esos momentos, aunque se sentía impotente, siempre me tranquilizaba con paciencia. Con mi posición, siempre habrá gente sin sentido que se me acerque, pero en mis ojos solo existes tú. No te pongas celoso sin motivo. Y yo la abrazaba con fuerza, murmurando en voz baja, tengo celos porque te amo. El día que deje de sentir celos, entonces sí que será peligroso. Al pensar en esto, una inexplicable sensación de inquietud surgió de pronto en el corazón de Lucía. Capítulo 4. Yo, aún quería decir algo más, pero Makoto, a su lado, dejó escapar un gemido de incomodidad y se llevó la mano a la sien. Lucía, me duele mucho la cabeza. Lucía miró al Makoto débil e indefenso que tenía entre sus brazos y luego me miró a mí, con el rostro inexpresivo. Al final, su preocupación por Makoto fue más fuerte. Se mordió ligeramente los labios y me dijo, Makoto no se encuentra bien, primero lo llevaré a descansar. ¿Tú, puedes volver solo? Después de decir eso, ni siquiera esperó mi respuesta. Sosteniendo a Makoto, pasó a mi lado y se fue apresuradamente. Me quedé de pie en el mismo lugar, con el viento nocturno soplando y haciéndome sentir frío hasta los huesos. No supe cuánto tiempo permanecí allí, hasta que ese dolor punzante en el corazón fue volviéndose poco a poco un entumecimiento total. Entonces me di la vuelta lentamente y me alejé paso a paso de aquel lugar que me asfixiaba. Apenas había salido por la puerta principal del hotel, resplandeciente y lujosa, y llegado a la acera, sin siquiera tener tiempo de inhalar profundamente el aire helado de la noche, cuando de repente, desde arriba llegó un grito aterrorizado. Alguien se ha tirado desde arriba. Instintivamente levanté la cabeza. Solo vi una sombra negra que se agrandaba a toda velocidad, precipitándose hacia mí. ¡Bam! Una fuerza brutal descendió desde lo alto. Un dolor insoportable recorrió instantáneamente cada nervio de mi cuerpo. Ni siquiera tuve tiempo de emitir un solo sonido. Todo se volvió negro ante mis ojos y perdí por completo el conocimiento. Cuando recuperé la conciencia, lo hice bajo la luz cegadora de los focos quirúrgicos y un dolor insoportable que atravesaba mi cuerpo. Descubrí que estaba tumbado en una mesa de operaciones, rodeado de médicos y enfermeras vestidos con batas verdes. El paciente ha despertado. La conciencia es relativamente clara, gritó un médico. Luego se inclinó sobre mí y, a toda velocidad, dijo, señor Wang, ha sido golpeado por un objeto que cayó desde gran altura. Tiene fractura de cráneo y hemorragia intracraneal. Hay que hacer una craneotomía de inmediato. El riesgo es muy alto y necesitamos la firma de un familiar. Avisen rápido a su familia. Familia. Moví los ojos con dificultad. Mi visión era borrosa. La mano derecha aún podía moverse, pero estaba cubierta de sangre pegajosa. Usé todas mis fuerzas para tantear y alcanzar el teléfono que habían dejado en una bandeja a un lado. La pantalla ya estaba teñida de rojo por la sangre, guiándome por la memoria y por una vista casi perdida. Marqué ese número fijado en lo más alto. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que contestaran. Del otro lado llegó la voz de Lucía, con un matiz de impaciencia y cansancio por haber sido interrumpida. Hola, Jorge, ¿qué pasa ahora? ¿No te dije que volviera solo? Lucía, mi voz era tan débil que casi no se oía. Yo, estoy en el hospital, una operación, necesitan una firma. Hubo un breve silencio. Luego se oyó su suspiro, claramente molesto. Jorge, deja de hacer esto. Fuiste tú quien me dijo que cuidara de Makoto. Y ahora me llamas de esta forma para que vuelva. ¿No te parece contradictorio? El corazón se me hundió de golpe. Antes de que pudiera explicar nada, un médico, incapaz de seguir escuchando, le arrebató el teléfono y habló con severidad. Señora,
Somos médicos de urgencias del primer hospital municipal. La situación del señor Jorge es extremadamente crítica. Tiene un traumatismo craneoencefálico y debe ser operado de inmediato. Venga ahora mismo a firmar. Al otro lado del teléfono hubo un instante de silencio. Después, la voz de Lucía sonó aún más impaciente. Ahora incluso buscas a alguien que te ayude a actuar. Jorge, no tengo tiempo para acompañarte en este juego tan aburrido. En ese momento, se oyó vagamente la voz de Makoto al fondo. Lucía, ¿qué pasa? ¿Le ocurrió algo a Jorge? No deberías ir a verlo. Lucía suavizó de inmediato el tono. No hace falta. Antes ya usaba todo tipo de trucos, fingiendo estar enfermo o dando pena, cada vez que yo tenía un mínimo contacto con otro hombre, para hacerme volver. Ahora no es más que el mismo truco de siempre. Tú no te encuentras bien y necesitas a alguien a tu lado. Tengo que quedarme aquí cuidándote. Tras decir eso, sin dejar que el médico volviera a hablar, colgó directamente. El tono frío y continuo de la llamada cortada fue como un cuchillo afilado, atravesando por completo la última y débil esperanza que me quedaba. Una inmensa tristeza y desesperación me inundaron, pero ya ni fuerzas tenía para llorar. Miré al médico con dificultad, casi sin aliento. Doctor, si no hay un familiar que firme, ¿puedo firmar yo mismo? El cirujano principal miró al hombre que tenía delante, cubierto de sangre, al borde de la muerte y tratado con tanta crueldad por la persona que amaba. Sus ojos se llenaron de compasión. Guardó silencio unos segundos y luego asintió con fuerza. De acuerdo, haremos la operación. Firme usted. La enfermera acercó el consentimiento informado de riesgos quirúrgicos y un bolígrafo a mi mano temblorosa, manchada de sangre. Usando la última pizca de fuerza que me quedaba, firmé torpemente mi propio nombre, Jorge. Cada trazo era como si yo mismo estuviera enterrando, con mis propias manos, los 5 años de amor y juventud que había entregado. El médico tomó el documento y dijo con voz grave, muchacho, una novia que no aparece cuando estás entre la vida y la muerte, no vale la pena conservarla. Mi mirada dispersa se clavó en la luz cegadora sobre mi cabeza. Las comisuras de mis labios se curvaron muy lentamente en una sonrisa más fea que el llanto, y con una voz casi inaudible respondí, gracias, doctor, yo, en realidad, nunca tuve intención de conservarla. Capítulo 5. La anestesia fue inyectada en la vena y el líquido frío se extendió rápidamente por todo mi cuerpo. En el segundo antes de que la conciencia se hundiera en la oscuridad, innumerables escenas pasaron a toda velocidad por mi mente. El latido del primer encuentro, la intensidad con la que me persiguió, la dulzura y los mimos después de estar juntos, ella celebrando mi cumpleaños, cocinando para mí, caminando conmigo bajo la lluvia por calles interminables. Resultó que esos 5 años de recuerdos que yo había atesorado como lo más valioso de mi vida, no podían compararse siquiera con una sola aparición de Makoto frente a ella. Una lágrima fría se deslizó silenciosamente desde la comisura de mi ojo hasta perderse en el cabello de mi sien. Cuando volví a despertar, luchando contra la pesadez, lo primero que vi fue a Lucía sentada junto a la cama del hospital, con el ceño fruncido. Al verme abrir los ojos, se inclinó de inmediato hacia mí. En su mirada aún quedaba un rastro de miedo, junto con una culpa evidente. Su voz también sonaba mucho más grave y ronca que de costumbre. Jorge, ¿ya despertaste? Lo siento, de verdad no pensé que esa llamada fuera real, ni que estuvieras herido tan gravemente. Yo creí que yo también habría preferido que fuera falsa. La interrumpí. Mi voz era débil, pero estaba impregnada de una calma helada. Así no habría tenido que oír todo lo que dijiste. La expresión de Lucía cambió ligeramente, como si mi franqueza la hubiera herido. Se presionó el entrecejo, intentando explicarse, con ese tono habitual suyo, como si pensara que yo solo estaba haciendo un berrinche. Jorge, en ese momento Makoto estaba borracho y además había pasado un susto. No podía quedarse solo. Tú llamaste de repente diciendo que estabas herido, y naturalmente pensé que era por celos, que querías apartarme de allí a propósito. Te prometo que en el futuro no volverá a pasar. Confiaré en ti. Sí. ¿Prometer? ¿En el futuro? Sentí el corazón como si lo hubieran sumergido en agua helada, apretándose con un dolor punzante una y otra vez. Cerré los ojos y dije en voz baja, no hay futuro. ¿Qué has dicho? Lucía no lo oyó con claridad, o quizá nunca imaginó que yo diría algo así. Negué con la cabeza y no volví a hablar. Parecía que todas mis fuerzas se habían consumido en aquella operación y en esa frase recién dicha. En los días siguientes, Lucía se quedó en el hospital cuidándome, pero más bien parecía estar cumpliendo una tarea. Su cuerpo estaba en la habitación,
pero su mente estaba claramente en otra parte. Hasta que, una tarde, Makoto apareció en la puerta con una cesta de frutas. Lucía, Jorge, ¿no los estoy molestando? Su voz era suave, con una disculpa perfectamente medida. Lucía se levantó casi de inmediato de la silla. En su rostro apareció una sonrisa que yo hacía mucho tiempo no veía. Makoto, ¿cómo has venido? Todavía no te has recuperado. Deberías descansar más. Ya estoy bien. Pensé que Jorge estaba herido y quise venir a verlo, respondió Makoto sonriendo mientras entraba. Las horas siguientes fueron para mí una auténtica tortura. Toda la atención de Lucía estaba centrada en Makoto. Le peló una manzana con cuidado. La cortó en trozos pequeños y se los dio con palillos. Charló con él sobre anécdotas de sus años en el extranjero, riendo con una ligereza y alegría que yo jamás le había oído. Incluso notó que Makoto se frotaba inconscientemente el brazo y se levantó de inmediato, sin dudarlo, para apagar el aire acondicionado de la habitación. Era pleno verano. En cuanto se apagó el aire, el calor sofocante invadió el cuarto. La grave herida de mi espalda pronto quedó empapada de sudor. El dolor comenzó a arder como agujas clavándose una a una. La sensación era pegajosa, insoportable, y hasta podía sentir un líquido tibio filtrándose lentamente, tiñendo de rojo la bata del hospital. Moví los labios con dificultad, queriendo decir algo, pero los dos conversaban animadamente, sin que nadie reparara en mi malestar. Yo era como un objeto transparente, innecesario. Pasaron varias horas hasta que Makoto finalmente se levantó para despedirse. Lucía, de manera instintiva, fue a acompañarlo. No hace falta que bajes conmigo. Lucía, lo detuvo Makoto con consideración, lanzándome una mirada al verme pálido en la cama. Cuida bien de Jorge. Solo entonces Lucía se detuvo, aunque su mirada siguió la espalda de Makoto hasta que desapareció al final del pasillo, antes de retirarla con evidente desgana. Justo en ese momento, la enfermera entró para cambiarme las vendas. Al levantar la bata, aspiró aire con fuerza. Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que la herida está tan infectada? Y además está sangrando. Percibió el calor sofocante de la habitación y exclamó sorprendida. ¿Por qué está apagado el aire acondicionado? Con este calor, cubrir así la herida es lo más fácil para que se infecte. Al oír esto, Lucía se giró bruscamente hacia mí, cuando vio la sangre filtrándose a través de las vendas de mi espalda y mi rostro pálido. Una expresión de sorpresa y pánico cruzó su cara. Jorge, tú, ¿por qué no dijiste nada? Levanté lentamente la mirada hacia ella. En la comisura de mis labios apareció una sonrisa muy tenue, pero llena de amargura y burla hacia mí mismo. Lo dije, ¿pero tú me escuchaste? Hice una pausa. Mi voz era ligera como una pluma, pero cayó con un peso brutal sobre el corazón de Lucía. ¿No te preocupaba más que él no pudiera soportar el aire frío? Capítulo 6. Lucía se quedó paralizada en el sitio, con el rostro alternando entre pálido y verdoso. Abrió la boca, como si quisiera refutar algo, pero al final solo se dio la vuelta de inmediato para encender el aire acondicionado. Su voz sonó seca y forzada. Lo siento. Makoto se cayó al agua hace años. Su constitución es débil y sensible al frío. Con solo una corriente de aire le duele la cabeza y se enferma fácilmente. Yo solo, por un momento olvidó que yo también estaba herido, y que mis heridas se infectaban con facilidad. Las palabras que seguían no pudo decirlas, ni siquiera era capaz de decirlas. Cerré los ojos y dejé de mirarla. 10 años. Y aún así, ella seguía recordando con tanta claridad hasta el más mínimo malestar de Makoto, cuidándolo con tanta meticulosidad. Entonces, ¿qué habían sido mis 5 años? ¿Un simple archivo temporal, listo para ser sobrescrito en cualquier momento? En ese instante, desde fuera de la habitación llegó de repente un alboroto acompañado de gritos y llantos. Lucía frunció el ceño con disgusto y le dijo al guardaespaldas de la puerta: «Sal a ver qué ocurre, que mantengan el silencio, no molesten el descanso de Jorge». El guardaespaldas respondió y salió. No pasaron ni unos minutos cuando regresó corriendo, con el rostro desencajado por el pánico. «Señorita Liu, algo terrible ha pasado. El señor Ito ha sido herido por personas involucradas en un disturbio médico abajo. Lo apuñalaron varias veces. Está perdiendo mucha sangre y lo están reanimando en urgencias». ¿Qué? El rostro de Lucía Liu cambió bruscamente. Se levantó de golpe. Ni siquiera tuvo tiempo de mirarme una sola vez antes de salir corriendo de la habitación, como una ráfaga de viento. Mi corazón también se hundió de golpe, aguantando el dolor insoportable de la espalda. Luché por bajarme de la cama y fui tras ella, queriendo ver qué ocurría, cuando por fin logré arrastrarme hasta la puerta de urgencias.
Lo que oí fue a un médico diciendo con ansiedad que Makoto tenía un tipo de sangre extremadamente raro, RH negativo, y que el banco de sangre estaba en emergencia, solicitando unidades con urgencia a hospitales cercanos. Al oír eso, Lucía se arremangó de inmediato. Sáquenme sangre a mí, yo soy RH negativo. Saquen todo lo que haga falta, con tal de salvarlo. Yo me quedé apoyado contra la pared fría, viendo con mis propios ojos cómo la sangre rojo intenso salía del cuerpo de Lucía, gota a gota, transfundiéndose al cuerpo de Makoto, y mi corazón, como si lo apuñalaran una y otra vez con ese mismo cuchillo, dolía hasta quedar completamente entumecido. Lucía perdió mucha sangre, su rostro se volvió visiblemente pálido. Aún así, no le importó en lo más mínimo, solo caminaba de un lado a otro fuera de urgencias, inquieta, negándose a ir a descansar. En ese momento, pasaron unos familiares por el otro extremo del pasillo, y se oyeron fragmentos de su conversación. Dicen que el templo de la montaña Ling, a las afueras de la ciudad, es muy milagroso. Mi suegra, por su hijo que estaba en coma, subió de rodillas los 999 escalones, haciendo 3 pasos y una reverencia cada vez, para pedirle al abad unas cuentas budistas bendecidas. Esa misma noche mi hijo despertó. Miré instintivamente a Lucía, tal como esperaba. Sus ojos se iluminaron de repente. Sin dudarlo un segundo, se dio la vuelta y salió corriendo del hospital. Mi corazón se hundió por completo. Regresé a la habitación. Abrí el móvil con la mente en blanco y lo primero que apareció en las transmisiones en directo locales fue, impactante, la presidenta del grupo Liu se arrodilla devotamente por amor, 3 pasos, una reverencia, para obtener las cuentas budistas del templo Ling. En la transmisión en vivo, el carísimo vestido de alta costura de Lucía estaba cubierto de polvo, su frente estaba amoratada por los golpes contra el suelo, incluso con hilos de sangre, pero aún así, con una obstinación absoluta, subía aquella interminable escalinata, paso a paso, reverencia tras reverencia. La sección de comentarios estaba en ebullición. Dios mío, es Lucía, de verdad ha llegado tan lejos por su novio. ¡Qué conmovedor! Dicen que llevan muchos años juntos y que su relación siempre ha sido muy buena. Esto sí que es amor verdadero. ¡Qué envidia! Leí esos comentarios con el corazón como si una mano invisible lo apretara con fuerza, hasta dolerme al punto de asfixiarme. Sí. Habíamos estado juntos durante varios años, pero esta vez, la persona por la que ella se arrodillaba y suplicaba, no era yo, el novio de tantos años, sino aquel amor platónico nunca olvidado, ese crush por el que suspiró en vano durante su juventud. Capítulo 7. En los días siguientes, Lucía no volvió a aparecer. Jorge se enteró por las charlas informales de las enfermeras de que, después de conseguir las cuentas budistas, ella, sin importar lo débil que estaba su cuerpo ni la herida en la frente, había pasado días y noches enteros velando junto a la cama de Makoto, cuidándolo personalmente. Abrí Moments y lo primero que apareció al actualizar fue una publicación de Makoto. En la foto se veía un rosario budista de color oscuro. El texto decía, sobrevivir a la catástrofe es una bendición. Agradecido con todos. Un agradecimiento especial a cierta persona por sus 3 pasos y una reverencia. Este sentimiento vale más que 1000 piezas de oro. Al segundo siguiente, vi el avatar de Lucía aparecer en la lista de me gusta. En ese instante, el dolor en mi pecho fue tan intenso que casi me dejó sin aliento. Con manos temblorosas apagué el teléfono. De repente, el mundo pareció quedarse en silencio, pero en mi corazón solo quedó una extensión desolada y helada. El día que me dieron de alta, Lucía vino a recogerme en coche, miró mi rostro pálido y dijo con voz suave, has adelgazado demasiado. Makoto tampoco ha tenido apetito últimamente. Hoy los llevaré a comer algo bueno, para que se repongan. Me senté en silencio en el asiento trasero, mirando por la ventanilla cómo las calles retrocedían a toda velocidad. Makoto iba en el asiento del copiloto, sonriente, charlando animadamente con Lucía sobre cosas recientes. Por un momento, tuve la sensación de que el que sobraba allí era yo. Al llegar al restaurante, Lucía se ocupó de Makoto con todo detalle durante toda la comida. Le peló los camarones con paciencia, colocando los cuerpos ordenadamente en su plato. De vez en cuando le rellenaba el vaso de agua y limpiaba con delicadeza la salsa de la comisura de sus labios con una servilleta. La joven pareja de la mesa contigua les lanzó miradas de envidia. El chico le susurró a su novia, mira a la novia de ese tipo, que bien lo cuida. Lucía y Makoto se miraron el uno al otro, y ninguno negó nada. Sentí el corazón como si me lo clavaran con agujas. Ya no pude seguir sentado y me levanté. Iré un momento al baño. En el baño,
Me eché agua fría una y otra vez en la cara, intentando obligarme a mantener la calma. En ese instante, una estridente alarma de incendio sonó de repente, y un humo espeso comenzó a extenderse rápidamente. Salí corriendo, presa del pánico, queriendo avisar a Lucía y a Makoto. Sin embargo, cuando regresé a la mesa, estaba completamente vacía. Ella ya se había ido llevándoselo consigo. Ni siquiera se había acordado de mí. Sonreí con amargura y escapé solo del lugar del incendio. Cuando llegué a la zona segura, vi no muy lejos a Lucía revisando nerviosa si Makoto estaba herido. Makoto negó con la cabeza. «Estoy bien, Jorge sigue dentro. Ve rápido a verlo». Solo entonces Lucía se acordó de mí. Justo cuando iba a darse la vuelta, me vio de pie no muy lejos. Caminó rápido hacia mí y preguntó con preocupación: «Jorge, ¿estás bien?». La miré, con una desolación absoluta en el corazón. Si Makoto no se lo hubiera recordado, ¿acaso ni siquiera se habría acordado de que yo existía? «Estoy bien», oí mi propia voz, aterradoramente serena. Lucía pareció soltar un suspiro de alivio y luego dijo: «Makoto se ha asustado mucho. Tengo que llevarlo de vuelta. Nosotros no vamos en la misma dirección. ¿Puedes tomar un taxi tú solo?». Después de decir eso, sin esperar mi respuesta, ya se había dado la vuelta, protegiendo a Makoto mientras se alejaban. Me quedé allí de pie, viendo cómo aquel familiar Maybach negro se alejaba levantando polvo. Era hora punta, acabábamos de pasar por un incendio, y no había manera de conseguir un taxi. Además, el cielo empezó a cubrirse de lluvia poco a poco. No tuve más remedio que arrastrar mi cuerpo aún no recuperado, caminando paso a paso bajo la lluvia helada. 3 horas después, por fin llegué a casa. Tenía los pies llenos de ampollas, el cuerpo completamente empapado y un aspecto miserable. Me ocupé en silencio de las heridas. Me di una ducha caliente y me dejé caer exhausto en la cama. Ya entrada la noche, Lucía regresó. Traía consigo un ligero olor a alcohol y la fragancia que Makoto solía usar. Levantó el edredón y se acostó a mi lado, intentando abrazarme y besarme por costumbre. Me aparté. Mi voz sonaba agotada. «Antes de que aclares tus sentimientos, mejor déjalo así». Lucía se quedó quieta un momento, desconcertada. «Jorge, ¿sigues enfadado? ¿Por lo del incendio? ¿Por qué no te llamé? ¿O por qué no te llevé de vuelta?». Intentó rodearme con los brazos, hablándome como si estuviera calmando a un niño enfadado. «No hagas esto. Todos estos años contigo, en mi corazón solo has estado tú. Nunca ha habido nadie más». Esa frase me atravesó el corazón como una cuchilla. ¿Nunca hubo nadie más? Entonces, ¿qué era Makoto? El hombre para el que ella rompió sus reglas, al que le peló camarones, por el que perdió el control, al que le donó sangre y por el que se arrodilló a pedir unas cuentas budistas. Sí, durante todos estos años, a su lado solo estuve yo, y ella nunca mencionó a Makoto, pero en cuanto Makoto reapareció, ella se transformó por completo, y eso demostraba con aún más claridad que Makoto estaba escondido en el rincón más valioso de su corazón. Nunca lo mencionó, pero tampoco lo olvidó jamás. Capítulo 8. Reprimiendo el dolor en el pecho. Me di la vuelta y le di la espalda, respondiendo de forma superficial: «Lo sé, duerme». Lucía miró mi espalda fría e indiferente. Al final, solo pudo suspirar, abrazarme desde atrás y quedarse quieta, sin hacer nada más. Al día siguiente, quizá para compensar, Lucía propuso llevarme a ver una lluvia de meteoros. «¿No siempre has querido ir? Justo ahora estás de vacaciones. Vayamos juntos», dijo con tono suave, como si la incomodidad de la noche anterior nunca hubiera existido. Quise decir que no quería ir, pero entre halagos y empujones suaves, terminó metiéndome en el coche. Cuando el coche llevaba recorrida la mitad del camino, el móvil de Lucía sonó. Era Makoto. Del otro lado, su voz sonaba emocionada y expectante. «Lucía, he oído que esta noche hay una lluvia de meteoros de Leo. En el instituto nos la perdimos. Hoy tenemos que ir juntos a verla desde la cima». Lucía me miró instintivamente, al asiento del copiloto. Yo solo giré la cabeza hacia la ventanilla, con el rostro inexpresivo. Dudó un momento y luego respondió con dulzura al teléfono: «Claro, pero ahora mismo voy de camino con Jorge, ya que tú también quieres ir. Vayamos juntos». El corazón me dio un golpe brutal, tan doloroso que casi me encogí sobre mí mismo. Ella siempre era así, con una facilidad cruel. Me convertía en esa opción sobrante, en alguien al que había que tener en cuenta. El coche dio un rodeo para recoger a Makoto. Nada más subir. Empezó a disculparse una y otra vez. «Jorge, lo siento de verdad. No sabía que hoy tenían una cita. Es que acabo de volver al país y Lucía es mi única amiga aquí. Por eso pensé en llamarla.
No dije nada, solo asentí levemente. Al llegar al pie de la montaña, como el coche no podía subir, los tres tuvimos que recorrer a pie un tramo del camino. Durante todo el trayecto, Lucía cuidó de Makoto con esmero, a veces lo sostenía, otras le recordaba que mirara donde pisaba. En el camino, Makoto se torció el tobillo por accidente. El dolor le hizo sudar frío. Lucía se agachó sin dudarlo, cargó con la mayor parte de su peso y avanzó paso a paso hacia la cima. Yo caminaba detrás de ellos, mirando la espalda esbelta de Lucía, con el corazón completamente helado. Cuando llegamos a la cima, la noche ya había caído. La lluvia de meteoros llegó puntual, trazos deslumbrantes cruzando el cielo nocturno. Makoto, emocionado, pidió un deseo en voz alta: quiero convertirme en el mejor jefe de reporteros del país. Luego sonrió y le preguntó a Lucía: Lucía, ¿qué deseo pediste tú? Lucía lo miró con ternura, una sonrisa suave en los labios. Si lo dices en voz alta, deja de cumplirse. Incliné ligeramente la cabeza para mirarla. Yo sabía que su deseo, sin duda, tenía que ver con Makoto. ¿Y tú, Jorge? Preguntó Makoto de nuevo. ¿Qué deseo pediste? Miré el cielo donde los meteoros se desvanecían y dije en voz baja: mi deseo, tampoco se puede decir. El deseo que pedí fue que en esta vida, Lucía y yo no volvamos a encontrarnos jamás. Después de ver la lluvia de meteoros, los tres se prepararon para bajar de la montaña. El sendero era empinado. Makoto perdió el equilibrio de repente y gritó al caer rodando ladera abajo. En el caos, agarró instintivamente mi muñeca y me arrastró con él. Los dos caímos pesadamente por la pendiente. Sentí un dolor agudo y un calor húmedo en la pierna. Estaba sangrando. Por suerte, la pendiente no era muy profunda. Lucía nos encontró rápidamente, presa del pánico. Makoto, Jorge, ¿cómo están? La voz de Makoto era débil. Lucía, me duele mucho el pie, creo que no puedo moverlo. Intenté hablar, pero descubrí que incluso respirar me provocaba un dolor desgarrador. Evidentemente, yo estaba peor herido. Lucía evaluó la situación, frunciendo el ceño. Al final, tomó una decisión. Ayudó a Makoto a levantarse y me dijo con rapidez: Jorge, aguanta un poco. Makoto tiene el pie herido. Primero lo llevaré arriba y llamaré a alguien para que venga a rescatarte. Quédate aquí y no te muevas, por favor. Tras decir eso, sostuvo a Makoto y desapareció rápidamente entre la oscuridad del bosque. Me quedé tendido en la ladera helada, mirando en la dirección en la que se habían ido. El dolor en el pecho superaba con creces al dolor físico. Esperé y esperé, de la noche hasta que el cielo empezó a clarear. El rocío empapó mi ropa. El frío y la pérdida de sangre fueron nublando poco a poco mi conciencia. Ella nunca volvió. La desesperación me inundó como una marea. Sabía que, si no me salvaba a mí mismo, quizá de verdad moriría allí, con la última pizca de fuerza que me quedaba. Arrastré mi cuerpo destrozado y empecé a trepar. Centímetro a centímetro, cuesta arriba, cada movimiento era como un suplicio. La sangre empapó mi ropa y la tierra bajo mi cuerpo. Finalmente, logré llegar a la carretera. Con las últimas fuerzas, levanté la mano hacia los pocos coches que pasaban. ¡Ayuda! Por fin, un coche se detuvo. Vi a alguien correr hacia mí. El nudo que llevaba en el pecho se aflojó al fin. Todo se volvió negro ante mis ojos y perdí la conciencia por completo. Capítulo 9. Cuando volvió a despertar, descubrió que estaba tendido en una cama de hospital. Lucía permanecía sentada junto a la cama. Sus ojos estaban inyectados en sangre y en su rostro se leían esa culpa y esa ansiedad tan familiares. Al verme abrir los ojos, me agarró de inmediato la mano. Su voz estaba ronca. Jorge, has despertado. Lo siento. Makoto realmente no podía quedarse solo a su lado. No fue mi intención dejarte tanto tiempo. Después volví a buscarte, pero ya no estabas. Otra vez empezó a explicarse. Otra vez a prometer. Te lo prometo. Nunca más volveré a dejarte solo. Nunca más. La miré en silencio. En mis ojos ya no quedaba ni rastro del amor ni del brillo de antes. Solo había un cansancio infinito y una desolación muerta. Ya no le creía. El día que me dieron de alta coincidía, precisamente, con nuestro 5º aniversario como pareja. Lucía me llevó de vuelta a casa. Al abrir la puerta, vi que todo había sido preparado con esmero, velas encendidas, rosas cubriendo la mesa y, en el centro, un pastel delicado. Parecía que de verdad quería compensar las cosas. Pasar conmigo ese aniversario como es debido. Encendió las velas y dijo en voz baja: Jorge, pide un deseo. Miré las llamas temblorosas, pero mi corazón era como un estanque de agua muerta, incapaz de agitarse siquiera un poco. Ya no tenía deseos que pedirle a ella, ni esperaba ningún futuro a su lado.
Así que simplemente cerré los ojos y soplé las velas con indiferencia. Lucía no notó mi frialdad. Justo cuando iba a cortar el pastel, su teléfono volvió a sonar. Era Makoto. No sabía qué le decía al otro lado, pero su expresión se volvió dubitativa. Me miró. Abrió la boca, sin saber cómo hablar. Fui yo quien habló primero, con una calma casi distante. Ve. Ella se quedó paralizada. Justo así, la miré, con los ojos vacíos. Pasa más tiempo con él. Así también te servirá para pensar bien, de una vez. ¿A quién es a quien realmente amas? En el rostro de Lucía apareció de inmediato una mezcla de emoción y alivio. Me apretó la mano. Jorge, gracias por entenderme. Makoto ha estado muy inestable estos días. Depende mucho de mí. Entonces iré primero a acompañarlo unos días. Cuando esté mejor, volveré. Dejó un beso de agradecimiento en mi frente. Tomó su abrigo y salió apresuradamente de casa. En el instante en que la puerta se cerró, la calma de mi rostro se resquebrajó, dejando asomar un dolor profundo, aunque enseguida volvió a convertirse en entumecimiento. Poco después de que se fuera, recibí una llamada del centro de visados. Mi visa había sido aprobada. Agradecí en voz baja y colgué. Entré en el dormitorio y saqué del fondo del armario la maleta que ya llevaba tiempo preparada. 5 años viviendo en esa casa, y las huellas que dejaba apenas llenaban una sola maleta. Tras echar un último vistazo alrededor, sin la menor nostalgia, tiré de la maleta y me fui, de manera definitiva. Capítulo 10. Unos días después, Lucía regresó con un reloj de pulsera de edición limitada que había comprado para Jorge y un ramo de tulipanes, sus flores favoritas de antes, pensando en mimarlo un poco y reconciliarse con él. Pero al empujar la puerta, la casa estaba desierta y fría. Jorge, lo llamó. No hubo respuesta. Una inquietud inexplicable le subió al pecho. Caminó rápidamente hacia el dormitorio. El armario estaba abierto de par en par. Toda su ropa había desaparecido. La mesa estaba completamente vacía. Todos los rastros que le pertenecían habían sido borrados sin dejar huella. Toda la habitación estaba tan limpia como si él nunca hubiera vivido allí. Se quedó inmóvil, con la mente en blanco, y sacó el teléfono apresuradamente para llamarlo. Lo sentimos. El número que ha marcado está comunicando. No se lo creyó. Volvió a marcar una y otra vez, pero solo escuchó repetidamente. Lo sentimos. El número que ha marcado está comunicando. Lo sentimos. El número que ha marcado está comunicando. Lo sentimos. El número que ha marcado está comunicando. ¿La había bloqueado? El rostro de Lucía se volvió de un verde ceniciento al instante. Levantó la mano de golpe, a punto de estrellar el teléfono contra el suelo, pero al final, ese último resto de cordura la detuvo. En su lugar, empezó a llamar frenéticamente a todos los que pudieran saber a dónde había ido. El primero fue su mejor amigo. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que contestaran. Al otro lado se oía ruido, como si estuviera en la calle. «Hola, señorita Liu». La voz del amigo sonaba sorprendida, incluso con una pizca de nerviosismo difícil de disimular. «¿Dónde está Jorge?». Lucía fue directa al grano, sin ningún saludo. Su tono era frío, inquisitivo, cargado de autoridad. ¿Jorge? Yo no lo sé, no me dijo nada». La voz del otro era claramente culpable, vacilante. «¿No lo sabes?». La furia de Lucía se intensificó. Su voz se elevó de golpe, con una presión aterradora. «¿Ni siquiera te lo dijo a ti? Más te vale decirme la verdad». «Señorita Liu, de verdad no lo sé. Tal vez solo necesita que le des un poco de espacio». «¿Espacio?». Lucía soltó una risa helada, como si hubiera oído el chiste más absurdo del mundo. «Te lo pregunto por última vez, ¿dónde está?». Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Luego se oyó un leve suspiro y, acto seguido, el tono de llamada cortada. Tú. Lucía Liu miró el teléfono colgado y estuvo a punto de perder la razón. ¿Se atrevían a colgarle el teléfono? ¿Incluso la gente de su entorno se atrevía a tratarla así? Llamó enseguida a varios compañeros de Jorge. Las respuestas que obtuvo fueron o bien evasivas, no estamos muy seguros, o bien educadas pero distantes. «Señorita Liu, ese es un asunto personal del reportero Wang. No nos corresponde intervenir». Ese encubrimiento y rechazo en todos los frentes fue como echar gasolina sobre el fuego de su ira. Había unido a todo el mundo para ocultárselo. La estaba tomando por estúpida. ¿Qué demonios pretendía hacer? «Investiguen, de inmediato». Marcó un número rápido y prácticamente rugió al asistente especial al otro lado del teléfono. Su voz se distorsionó, temblorosa por una furia extrema y por un pánico que ni ella misma había notado. «Usen todos los recursos. 1 hora. Como máximo les doy 1 hora.
Quiero saber exactamente a dónde se fue. Ahora, ya, en este mismo instante. La enorme red del Grupo Liu, normalmente utilizada para inteligencia comercial y gestión de crisis, se puso a funcionar a toda velocidad, solo para encontrar a un hombre que se había ido sin decir palabra. Cada minuto de espera hacía que Lucía pareciera una bestia enjaulada, caminando de un lado a otro del salón vacío. Sus carísimos tacones de alta costura golpeaban el suelo pulido con sonidos sordos y apresurados, uno tras otro, martilleando el aire sofocante. No habían pasado ni 30 minutos cuando sonó el teléfono. Contestó casi al instante, con la voz tensa. Habla. El asistente, claramente consciente de que su jefa estaba al borde de estallar, habló con una cautela y una incredulidad sin precedentes. Señorita Liu, lo hemos averiguado. El señor Wang compró anteanoche un billete de ida a Beirut. El tipo de visado indica que es un visado de corresponsal de guerra. ¿Qué? Lucía se levantó de un salto del sofá, las venas de la sien marcándose con fuerza. ¿Oriente Medio? ¿Corresponsal de guerra? Se ha vuelto loco. Para discutir conmigo está dispuesto a jugarse la vida. Tras el impacto brutal de la noticia, llegó una furia desbordante, mezclada con una sensación de humillación por haber sido desafiada de esa manera. A sus ojos, aquello no era perseguir un ideal en absoluto. Era Jorge usando el método más extremo y temerario posible para pelear con ella. Era poner su propia vida como amenaza y castigo. Era intentar obligarla a ceder, forzarla a bajar la cabeza. Capítulo 11. Preparen el avión de inmediato. Vamos a Oriente Medio, ordenó con voz cortante por teléfono, sin la menor vacilación. Cada palabra estaba impregnada de hielo. Quiero ver hasta cuándo puede seguir siendo tan caprichoso. Esto ya es el colmo. Agarró las llaves del coche y el abrigo, y salió disparada de casa a grandes zancadas. Durante todo el trayecto, su mente estuvo llena de una ira desbordante y de planes sobre cómo darle una lección a ese hombre desobediente, temerario, que había ignorado su propia seguridad y le había causado un problema monumental. Su motivación era simple y brutal: ir a ese maldito y peligroso lugar y traerlo de vuelta a la fuerza. ¿Recuperar el amor? Nunca se le pasó por la cabeza que hubiera algo que recuperar. En su visión, él solo había llevado su berrinche demasiado lejos. Ella solo tenía que aparecer, sacarlo del peligro, y todo volvería a la normalidad. Tras un vuelo interminable y una serie de trámites de paso largos, engorrosos e incluso ligeramente peligrosos, el jet privado de Lucía finalmente aterrizó en el aeropuerto de Beirut. En el instante en que pisó esa tierra, el aire seco impregnado de una mezcla de pólvora y polvo, junto con los sonidos lejanos, imposible saber si eran disparos festivos o enfrentamientos, hicieron que aquella mujer acostumbrada a cabinas de primera clase y hoteles de 5 estrellas frunciera el ceño con evidente incomodidad. Instintivamente se ajustó el cuello del abrigo, como si ese gesto pudiera aislarla de aquella atmósfera inquietante. La base provisional de prensa en la zona de guerra estaba instalada en un edificio que parecía relativamente sólido, aunque en sus paredes aún se distinguían claramente marcas de impactos de bala. Personas con chalecos antibalas entraban y salían apresuradamente, rostros cansados, miradas afiladas, pasos urgentes, entre aquel grupo atareado, de distintas nacionalidades y todos con chalecos antibalas similares. Lucía distinguió a Jorge casi de inmediato. Él estaba de pie frente a una mesa improvisada con tablones, sobre la que se extendía un enorme mapa regional, junto a varios colegas extranjeros. Rodeaba el mapa, señalando rápidamente con los dedos mientras discutían a gran velocidad, a veces debatiendo con intensidad, a veces asintiendo con decisión. Llevaba unos auriculares de comunicación, con uno puesto y el otro colgándole del cuello. El perfil de su rostro estaba tenso, su mirada, completamente concentrada en el mapa. Esa expresión de absoluta entrega, de enfoque total y propósito claro, era algo que Lucía jamás había visto en él. Había adelgazado mucho. Sus mejillas, antes algo redondeadas, se habían hundido. La línea de la mandíbula se veía definida, incluso afilada. La falta prolongada de sueño le había dejado profundas ojeras, y su piel estaba más áspera por el sol y el viento. Sin embargo, sus ojos brillaban de una forma impactante, con una luz que resultaba a la vez desconocida y punzante para Lucía. Una luz hecha de responsabilidad, convicción profesional y una fortaleza independiente. Ya no era el hombre cuyos ojos solo la contenían a ella, el que se ponía celoso por cualquier detalle insignificante. Ese reconocimiento fue como una aguja al rojo vivo que, sin previo aviso, le atravesó el pecho con violencia. Un dolor agudo y extraño, acompañado de una sensación de pánico,
le oprimió el corazón por un instante, hasta el punto de hacerle perder el ritmo de la respiración, pero pronto reprimió esa anomalía. La ira y la determinación de traerlo de vuelta volvieron a imponerse. Capítulo 12. Ella avanzó a grandes pasos, ignorando las miradas atónitas de la gente alrededor, y de un tirón me agarró del brazo. Su voz, como siempre, salió en forma de orden, autoritaria e incuestionable. Jorge, mírate cómo estás ahora, vuelve conmigo de inmediato. Esperaba que yo reaccionara como antes, que en cuanto ella apareciera, cediera sin pensarlo y me fuera con ella. Sin embargo, mi reacción superó por completo sus expectativas. Primero fruncí ligeramente el ceño y, acto seguido, con absoluta calma, incluso con un atisbo de repulsión, sacudí con fuerza su mano y me solté. Levanté la cabeza y la miré con una frialdad distante, como si estuviera viendo a una desconocida sin importancia. Mi tono fue plano, sin una sola ondulación. Señorita Liu, por favor, compórtese. Este es un lugar de trabajo. Estoy trabajando. ¿Qué desea? Señorita Liu. Ese tratamiento fue como un cubo de agua helada cayendo de golpe sobre Lucía. Se quedó petrificada. Mi brusco rechazo y ese frío señorita Liu la clavaron en el sitio. Simplemente no podía creer lo que acababa de oír. ¿Cómo me has llamado? Repitió, con la voz elevándose ligeramente por la mezcla de incredulidad y furia, afilada por la sensación de haber sido ofendida. Jorge, ¿ya has terminado de montar este numerito? Avanzó un paso más, intentando someterme con esa presión intimidante a la que estaba acostumbrada. 5 años. Hemos estado juntos 5 años. ¿Y dices que lo dejas así como así, por estas tonterías? ¿Solo porque durante este tiempo he cuidado un poco más de Makoto? ¿Y por eso usas este método tan extremo para vengarte de mí? ¿Te vienes a este maldito lugar donde la gente se muere para castigarte a ti mismo? ¿Sabes lo peligroso que es aquí? Su voz se fue elevando cada vez más, hasta que varios colegas extranjeros a nuestro alrededor dejaron lo que estaban haciendo y miraron con el ceño fruncido, con evidente desaprobación y cautela. Algunos incluso dieron instintivamente un paso al frente, colocándose de manera casi imperceptible entre ella y yo, como protegiéndome. Yo no me dejé intimidar por su estallido de ira. Ni siquiera miré a esos compañeros que intentaban cubrirme. Simplemente alcé un poco el mentón y sostuve con calma su mirada, enrojecida por la rabia. Tras escuchar toda su larga retahíla de reproches, mi rostro no mostró emoción alguna. Solo dejé escapar una risa muy leve, casi imperceptible. Esa sonrisa no tenía calor alguno. Estaba empapada de cansancio y de una ironía que parecía haberlo visto todo, y provocó que el corazón de Lucía se estremeciera sin saber por qué. Lucía, mi voz seguía siendo serena, pero era como un bisturí helado, cortando capa tras capa la realidad. ¿De verdad crees que lo nuestro es solo porque cuidaste un poco más de Makoto? Incliné ligeramente la cabeza, con una calma casi cruel en los ojos. Necesitas que te ayude a recordarlo, punto por punto, uno por uno. Sin esperar su respuesta, continué hablando. No lo hice deprisa. Cada palabra era nítida, clara, cayendo con peso sobre el silencio del lugar y sobre el rostro de Lucía, que poco a poco se iba endureciendo. Cuando el ventanal del restaurante estalló y los cristales volaron por todas partes, a quien saltaste a proteger instintivamente, pasándome por encima a mí, apretándolo contra tu pecho. En la habitación del hospital, quien dijo en voz baja que tenía miedo al aire, y tú apagaste el aire acondicionado sin dudarlo, dejando que mi herida recién suturada en la espalda se infectara, se inflamase y sangrara en ese calor sofocante, hasta el punto de no poder dormir del dolor. En la terraza del banquete, por quien perdiste el control como una loca, golpeando sin importar tu identidad, y luego a quien levantaste y te llevaste de allí, delante de mí, cuando yo estaba tumbado en la mesa de operaciones y el médico, con el consentimiento de riesgo quirúrgico en la mano, no encontraba a ningún familiar que firmara y te llamó por teléfono, en la habitación de quien estabas tú, hablando con impaciencia y diciendo que yo estaba fingiendo, que estaba armando un escándalo. En la montaña, viendo la lluvia de meteoros, a quien se le torció el pie para que tú lo levantaras de inmediato, mientras a mí, arrastrado cuesta abajo, con la pierna abierta por una roca y sangrando sin parar, me dejaste solo en mitad del monte, toda una noche. ¿Y en nuestro 5º aniversario? Las velas del pastel acababan de apagarse cuando recibiste la llamada de quien, para levantarte al instante y marcharte sin la menor vacilación, abandonándome allí. Antes de irte, incluso te acordaste de decirme gracias por entenderme. Enumeré cada hecho con calma, uno tras otro, sin histeria, sin reproches llorosos, solo hechos.
como si estuviera contando la historia de otra persona. Pero cada detalle era como un cincel helado, arrancando con precisión la gruesa capa de autoengaño que cubría el corazón de Lucía y dejando al descubierto una verdad sangrienta. Lucía se quedó sin palabras. El color fue desapareciendo poco a poco de su rostro, y la ira inicial fue reemplazada por un desconcierto repentino y creciente. Abrió la boca, pero era como si algo le estuviera estrangulando la garganta. No logró emitir una frase completa. Quiso defenderse, quiso decir no fue así, quiso decir yo en ese momento solo, pero todas esas excusas pálidas, bajo mi mirada serena, resultaban tan ridículas como débiles. Capítulo 13. Yo en ese momento solo, intentó balbucear, esforzándose por organizar las palabras, pero su mente era un completo caos. Solo lo elegiste a él por instinto, la interrumpí, cortando de raíz su inútil forcejeo. En mi mirada no había la menor fluctuación emocional, solo una comprensión muerta y absoluta. Cada vez, sin una sola excepción, en tu corazón, cualquier mínima incomodidad suya siempre fue más importante que cualquier cosa enorme que me ocurriera a mí. La miré. Mis ojos eran tan fríos como el agua de un arroyo de montaña, reflejando su actual desamparo y palidez. Lucía, míralo bien. Tú no estabas dudando entre Makoto y yo. Hice una breve pausa y luego, palabra por palabra, con una voz que no era alta pero sí tan firme como un veredicto final, sentencié, desde el principio, lo elegiste a él sin dudarlo. Ahora, yo te ayudo a confirmar esa elección. Me aparté ligeramente hacia un lado y le hice un gesto de por favor, distante y tajante. Así que, con esa confirmación, sal de mi mundo, no vuelvas a interferir en mi trabajo, y mucho menos en mi vida. Después de decir eso, no la miré ni una vez más, como si no fuera más que aire irrelevante. Me giré y volví a sumergirme en la discusión con mis colegas. Señalé un punto concreto en el mapa y hablé con rapidez en un inglés fluido, con un tono concentrado y profesional. La tormenta que acababa de estrellarse contra su mundo entero, para mí, parecía no haber sido más que sacudirme una mota de polvo. Lucía quedó completamente petrificada en su sitio. Los colegas extranjeros de alrededor también retiraron la mirada y continuaron con su trabajo. Nadie volvió a prestarle atención a aquella extraña que había irrumpido de repente y que, claramente, no era bienvenida. En el aire solo quedaron los murmullos bajos de nuestras discusiones profesionales y, a lo lejos, esos sonidos sordos que recordaban constantemente dónde se encontraban. Ella observó mi perfil frío y distante, me oyó comunicarme con naturalidad con los demás, y una sensación de pánico helado, inédita hasta entonces, empezó a extenderse como lodo de un pantano desde la planta de sus pies, subiendo poco a poco hasta ahogarle el corazón. Por primera vez, sintió con una claridad brutal que el desarrollo de los acontecimientos se había salido por completo, absoluta y definitivamente, de su control. Jorge no estaba hablando por rabia, no estaba diciendo palabras al revés por despecho. ¿Él realmente ya no la quería? Ese pensamiento fue como una aguja helada que, sin previo aviso, se clavó directamente en su sistema nervioso, provocándole un sobresalto interno. Una pérdida intensa y una sensación de descontrol casi devoradora la atraparon por completo. No, imposible. Seguro que aún estaba enfadado. Sí, tenía que ser eso. Solo necesitaba tiempo para calmarse. No podía irse así como así. Si se iba ahora, entonces sí que todo estaría perdido. Casi por puro instinto, Lucía no se marchó. Movilizó una cantidad de recursos económicos y una red de contactos que dejaban boquiabierto a cualquiera y, de forma casi obsesiva, se quedó a la fuerza en aquel lugar infernal que en el fondo de su ser detestaba, que consideraba sucio y peligroso. Capítulo 14. Ella se dio a sí misma una excusa grandilocuente y perfectamente razonable: protegerme. Así, en aquella tierra azotada por la guerra, apareció una escena extremadamente discordante e incómoda. Cada vez que el convoy de entrevistas en el que viajábamos mis compañeros y yo avanzaba entre ruinas y muros derruidos, siempre había, a cierta distancia, varios todoterrenos negros, relucientes y carísimos, siguiéndonos como fantasmas imposibles de sacudir. Intentaba entrometerse en mi vida y en mi trabajo como una intrusa torpe y molesta. El equipo de seguridad de élite que envió fue rechazado cortésmente. Los costosos suministros que trajo, frutas y verduras frescas, agua purificada e incluso postres de una pastelería que antes me gustaba, resultaban fuera de lugar frente a la escasez local, ridículos y sarcásticos. Incluso quiso participar a la fuerza en mis itinerarios de entrevista, lo que solo provocó un rechazo aún mayor y una vigilancia más estricta por parte de mis colegas.
Era como una sombra no deseada, obstinada en cubrirme, pero totalmente incapaz de integrarse en mi mundo. Y fue precisamente en medio de ese asfixiante seguimiento cuando, por primera vez, se vio obligada a observar de cerca, con sus propios ojos, cómo trabajaba y cómo vivía yo. Me vio aprovechar los breves instantes en que cesaba el fuego para alzar la cámara con calma y registrar imágenes entre las ruinas. Me vio esforzarme por comunicarme, en un idioma local que no dominaba, con civiles aterrados, con una mirada llena de compasión sincera y respeto. Me vio, en condiciones de extrema escasez, compartir sin reparos un trozo de pan duro con mis compañeros e incluso con la gente del lugar, beber de la misma botella de agua. Me vio adentrarme en la primera línea sin pensar en el peligro, solo para obtener la información más real y directa. Sin ella, no solo estaba viviendo bien, sino que incluso irradiaba una vitalidad que jamás había visto en mí, más brillante, más firme, más conmovedora. Era una fuerza que nacía del sufrimiento y crecía hacia la luz, mucho más impactante que cualquier flor cuidada en un invernadero. Esa comprensión comenzó a roerle el corazón como innumerables hormigas diminutas, día y noche, provocándole un dolor sordo, lento y persistente. A continuación, surgió un pánico aún más profundo, casi capaz de ahogarla por completo. El fundamento de su creencia inquebrantable, Jorge me necesita, estaba siendo sacudido y desmantelado centímetro a centímetro por la férrea realidad que tenía delante. Ese día, mi equipo y yo decidimos adentrarnos en una zona clave del conflicto para realizar una entrevista. La situación allí era como una cuerda tensada al límite. El aire estaba impregnado de pólvora y de un silencio inquietante. El convoy de Lucía seguía allí, como una sombra imposible de sacudir, siguiéndonos a distancia. Sentada dentro del vehículo blindado, observaba con impaciencia el paisaje devastado por la ventanilla, con el corazón lleno de desprecio hacia aquel entorno peligroso y de rabia por mi terquedad. Para ella, yo estaba bailando sobre el filo de un cuchillo, solo para fastidiarla. De repente, sin la menor advertencia, una violenta explosión estalló no muy lejos. De inmediato, una ráfaga de disparos crepitó como granos de maíz explotando. El enfrentamiento había escalado. Cúbranse, busquen refugio ahora, rugió por el intercomunicador el jefe de seguridad. Curtido por la experiencia, la escena cayó instantáneamente en un caos absoluto. Gritos, llantos, el silbido de las balas y el derrumbe de fragmentos de edificios se mezclaron en una sola cacofonía infernal. El corazón de Lucía se encogió de golpe. Su mirada se clavó en aquella figura delgada, con chaleco antibalas, que estaba delante. En medio del caos, me lancé de repente hacia un niño pequeño del lugar, paralizado por el terror, llorando en mitad de la calle. Casi al mismo tiempo, un sonido sordo. ¡Puff! Lucía lo vio con absoluta claridad. Mi hombro se sacudió violentamente. Un rojo deslumbrante se extendió al instante sobre mi chaleco antibalas, de color gris terroso, expandiéndose con rapidez. El impacto de la bala me hizo tambalear hacia atrás. Junto con el niño, caí detrás de un montón de muros derrumbados y escombros, quedando de inmediato sepultado por el polvo y los restos, desapareciendo de su vista. Jorge. En la cabeza de Lucía estalló un zumbido ensordecedor, como si todos los sonidos del mundo hubieran sido arrancados de golpe. Toda la sangre se le subió violentamente a la cabeza. Durante un instante, la visión se le oscureció. Ira, cálculos, rencor, orgullo, todo quedó pulverizado en ese segundo. Solo permaneció un miedo primitivo y salvaje, como una mano helada y gigantesca, que le apretaba el corazón con fuerza, estrujándolo hasta casi impedirle respirar. Ni siquiera fue consciente de en qué momento empujó la puerta del coche y salió corriendo. Señorita Liu, vuelva, es peligroso. Los gritos de los guardaespaldas y el silbido de las balas se volvieron lejanos y difusos a su espalda. Ya no oía nada, no veía nada. Solo corría hacia el lugar donde yo había caído. Como una bestia completamente enfurecida, privada de toda razón, se lanzó sin pensarlo hacia aquel mar de ruinas. Las balas perdidas pasaban silbando junto a sus oídos y su cuerpo. Las piedras levantadas por los impactos desgarraban su caro traje, su mejilla y sus brazos, dejándole un dolor ardiente, pero ella no parecía sentir nada. Jorge, Jorge, respóndeme, gritaba, con la voz rota y distorsionada por un terror extremo. Con ambas manos empezó a apartar frenéticamente ladrillos rotos y barras de acero retorcidas. Sus dedos se abrieron en cortes profundos, cubiertos de sangre, pero no sentía dolor alguno. Por fin, te vio, el rostro pálido como el papel, manchado de polvo y sangre, los ojos cerrados,
Las manchas de sangre sobre el chaleco antibalas eran aterradoras a la vista. En ese instante, el corazón de Lucía se contrajo como si una mano invisible lo apretara con violencia y lo retorciera una vez más, hasta el punto de sentir que estaba a punto de estallar. Capítulo 15. Aguanta, Jorge, te sacaré de aquí, ya estoy contigo. Su voz temblaba de forma violenta, casi incoherente. Con sumo cuidado apartó los escombros que me aplastaban la pierna. Reunió todas sus fuerzas para alzarme y usó todo su cuerpo, su espalda y la parte posterior de su cabeza, para cubrirme con desesperación, como si así pudiera bloquear cualquier peligro mortal. Protegiéndome, retrocedió con dificultad entre la lluvia de balas. Cada paso era como caminar sobre cuchillas. De pronto, un dolor punzante atravesó su pantorrilla izquierda. Dejó escapar un gemido ahogado. La rodilla se le dobló y estuvo a punto de caer. Una bala perdida le había alcanzado la pierna. Bajó la vista un instante, la sangre brotaba sin parar del orificio, empapando rápidamente el pantalón, pero apretó los dientes. Las venas de la frente se le marcaron con fuerza. Tomó aire, me abrazó aún más fuerte y, arrastrando esa pierna herida, no se detuvo ni un solo segundo, continuando su retirada frenética. En su mente solo había un pensamiento: no parar, no detenerse jamás, llevarlo a un lugar seguro. No fue hasta verme a salvo dentro de la ambulancia de la Cruz Roja que había acudido tras la alarma, hasta que las puertas se cerraron, cuando por fin pareció quedarse sin fuerzas. Se apoyó tambaleante en la puerta del vehículo, respirando con dificultad, el rostro pálido como el papel. Fuera del quirófano, el tiempo se volvió insoportablemente lento y torturante. A su pierna solo le habían hecho una hemostasia básica. La bala seguía dentro y cada movimiento le provocaba un dolor desgarrador, pero no le importaba en absoluto. Como una estatua, mantenía la mirada fija en la puerta cerrada del quirófano, con los ojos vacíos y llenos de terror. En su mente se repetía una y otra vez la imagen de Jorge cayendo tras ser alcanzado, la sangre empapando su ropa. Cada repetición la hacía estremecerse de miedo, helándole todo el cuerpo, ante ese terror extremo y la amenaza real de perderlo. La poca arrogancia y autosuficiencia que aún le quedaban se hicieron añicos por completo. En ese instante, tuvo una certeza absoluta, clara como nunca antes: no podía perder a Jorge, de ninguna manera. Sin embargo, esa certeza arrancada al borde de la vida y la muerte fue rápidamente reinterpretada por su forma de pensar retorcida y profundamente arraigada. Cuando el pánico inicial se calmó un poco, apoyada contra la pared fría, observando su propio aspecto desastroso, cubierto de sangre, empezó a surgir en su interior un pensamiento absurdo, casi de alivio. ¿Ves, Jorge? Sin mí habrías muerto. ¿Lo ves ahora? No puedes prescindir de mi protección, tu supuesta independencia, tus ideales. Este maldito lugar al que insististe en venir casi te cuestan la vida. Esto no es valentía, es capricho, es imprudencia, es jugar con tu vida solo para llevarme la contraria. Tomó aquel rescate impulsado por el instinto, casi suicida, como una prueba irrefutable de amor, como el mayor argumento para obligarlo a cambiar de opinión y volver con ella. Incluso empezó a organizar en su mente lo que diría cuando él despertara, cómo educarlo, cómo convencerlo, cómo hacerle ver la realidad, y lograr que regresara obedientemente con ella. Días después, por fin salí de peligro y desperté del coma. Lucía, arrastrando la pierna herida, casi se abalanzó sobre mi cama. En su rostro había alivio por haber sobrevivido y una expectativa casi inconsciente, cercana a haberle cumplido una hazaña. Me sujetó la mano que no estaba herida, con urgencia. Jorge, has despertado. Me asustaste hasta la muerte. ¿Sabes eso? Su voz se quebró por la emoción. Menos mal que llegué a tiempo. ¿Ves lo peligroso que es esto? Sin mí, esta vez de verdad habrías. Se detuvo un instante y trató de que su tono sonara más razonable, como si estuviera exponiendo hechos y no reproches. Este lugar es demasiado peligroso. No es donde deberías estar. Deja de ser tan terco. Cuando te recuperes, volvemos de inmediato al país. Después de esto, nunca más. Se quedó en silencio, porque vio que yo giraba lentamente la cabeza para mirarla. En mis ojos no había la dependencia tras sobrevivir, ni gratitud, ni miedo, ni emoción alguna de las que ella esperaba. Solo había una calma fría, casi indiferente, y una distancia educada y nítida, como si estuviera mirando a alguien que había salvado su vida, y por lo tanto merecía un agradecimiento, pero con quien no deseaba ningún vínculo adicional. Moví ligeramente los labios resecos. Mi voz era débil, pero perfectamente clara, y la interrumpí. Gracias, señorita Liu, por salvarme la vida.
Mi mirada pasó por mi hombro, envuelto en gruesos vendajes, y luego descendió hasta su pierna, también cubierta de vendas, aún manchadas de sangre. Continué con ese mismo tono sereno, sin emoción. Los gastos médicos de esta vez que usted adelantó, así como cualquier otra pérdida derivada del incidente, por favor pida a su asistente que me haga llegar un listado detallado. Hice una pausa y añadí, cuando regrese al país, buscaré la manera de devolvérselo todo. Lucía quedó completamente aturdida, como si alguien le hubiera echado un cubo de agua helada desde la cabeza, congelándola al instante, o como si le hubieran dado un martillazo de frente, dejándola mareada, con un zumbido ensordecedor en los oídos y el mundo girando a su alrededor. ¿Gracias? ¿Devolver el dinero? Ella había arriesgado la vida, tenía una bala incrustada en la pierna, había estado a punto de morir allí, y lo único que recibía era un educado gracias y una división tan clara, tan fría, de cuentas. La emoción esperada, la reconciliación, la dependencia, incluso la rendición de Jorge al darse cuenta de su error. Nada de eso ocurrió. Capítulo 16. La enorme brecha y la realidad difícil de comprender. Como un cono de hielo helado, se clavaron con brutalidad en su mente caótica. Por primera vez, empezó a darse cuenta de forma vaga pero extremadamente clara de que, quizás las cosas realmente no eran tan simples como ella pensaba, no se trataba solo de un berrinche o de hacer pucheros. Jorge parecía, de verdad, querer trazar una línea definitiva con ella, incluso la deuda de haberle salvado la vida. Él quería medirla y saldarla con dinero, un pánico enorme, nunca antes experimentado, y una incomprensión intensa, como algas de las profundidades marinas, se enredaron alrededor de su corazón, dejándola casi sin aliento, pero la arrogancia y la soberbia formadas tras años de estar empapada de poder y control, como una armadura rígida, protegían su frágil núcleo interior, haciendo que no quisiera, ni se atreviera, a profundizar en el verdadero origen de ese pánico. Casi por instinto, eligió la explicación que mejor encajaba con su forma de pensar. Definitivamente era porque ella no había hecho lo suficiente. Definitivamente la existencia de Makoto seguía siendo como una espina venenosa clavada en el corazón de Jorge, impidiéndole regresar tranquilamente a su lado. Mientras ella resolviera por completo este obstáculo y le demostrara que en su corazón solo existía él, todos los problemas desaparecerían sin más. Sí, tenía que ser así. Una vez que su estado físico se estabilizó, ignorando su fuerte oposición, insistí en regresar al país. Lucía, como un parásito adherido al hueso, arrastrando una pierna que aún no se había recuperado del todo, me siguió de cerca. Parecía haber caído en una locura obsesiva, decidida a no detenerse hasta lograr su objetivo. Después de volver al país, inició una campaña de recuperación aún más ostentosa, más intensa y, en su propia opinión, más justificada. Todos los días, sin falta, enviaba a gente con lujosos regalos, artículos de marca carísimos, joyas raras, llaves de superdeportivos de primera categoría. Incluso alquiló todas las vallas publicitarias gigantes de las zonas comerciales centrales y los principales nudos de transporte de la ciudad. Durante una semana entera, se reproducían en bucle confesiones cuidadosamente diseñadas. Jorge, te amo, vuelve. Lucía solo amará a Jorge en esta vida. Aparecía con frecuencia debajo del edificio de la cadena de televisión y fuera del complejo residencial del nuevo apartamento que había alquilado, intentando bloquearme el paso para forzar una conversación conmigo. Siempre iba acompañada de guardaespaldas y asistentes. El despliegue era enorme, atrayendo miradas constantes de los transeúntes, mientras que la prensa sensacionalista la llevaba a portada día tras día. Todo lo que hacía, más que intentar recuperarme, parecía una gran y solemne actuación de autosatisfacción dirigida a sí misma. Estaba demostrando al mundo entero que ella, Lucía, ya había bajado la cabeza, que ya se había rebajado y hecho todo lo posible por recuperarme, y que yo ya no debería seguir siendo desagradecido ni exigir más de la cuenta. Sin embargo, mi forma de responder fue como una bofetada tras otra, sonora y despiadada, estrellándose directamente en su rostro. Todos los regalos fueron devueltos intactos, y en el recibo figuraba como destinatario periodista Wang. No, señor Wang, las costosas vallas publicitarias solo estuvieron colgadas un día. Al siguiente, todas fueron retiradas y sustituidas por anuncios de servicio público y publicidad comercial. Con una eficiencia asombrosa, negocié directamente a través de la dirección de la cadena, e incluso pagué de mi propio bolsillo las penalizaciones por incumplimiento de contrato. Mi postura fue firme e innegociable. Lo más contundente fue que,
A través de los canales oficiales de la televisión, publiqué abiertamente una declaración breve pero de actitud inflexible, colocada directamente en un lugar destacado de la web oficial de la cadena y de los medios asociados. Yo, Jorge, y la señora Lucía terminamos nuestra relación sentimental hace tiempo. Actualmente estoy centrado en el desarrollo de mi carrera profesional. No deseo que se me moleste por asuntos privados y rechazo cualquier entrevista o atención no relacionada. Gracias a todos por su preocupación. Esa declaración fue como un bisturí frío, que cortó con precisión quirúrgica todas las ambigüedades y posibilidades de enredo que ella intentaba crear, calificando sus acciones como acoso y atención irrelevante. Cada rechazo hacía que la ira y la frustración de Lucía se acumularan una capa más. Sentía que su orgullo estaba siendo presionado contra el suelo y frotado una y otra vez. En medio de esa furia, volvió a atribuirlo todo, una vez más de forma equivocada, a esa supuesta fuente de todo mal. Tenía que ser Makoto. Tenía que ser su existencia, que seguía como un abismo imposible de cruzar, interponiéndose entre ella y Jorge. Mientras resolviera por completo este obstáculo y le demostrara a Jorge que en su corazón ya no había nadie más, él sin duda cambiaría de opinión. Así que dejó de dudar, activó métodos fulminantes y comenzó a manejar a Makoto de manera fría, despiadada y eficiente. Capítulo 17. Los métodos de Lucía para ocuparse de Makoto fueron rápidos, precisos y despiadados, impregnados de una frialdad incuestionable. Casi no le costó ningún esfuerzo. Ese currículum aparentemente brillante y esas relaciones sociales de Makoto, frente a la inmensa red de inteligencia y al poder del capital del consorcio Liu, eran frágiles como una hoja de papel. Unas cuantas llamadas telefónicas, varias filtraciones anónimas justo en su punto, la retirada repentina de inversiones y el cambio de bando de algunos socios clave. En apenas unos días, el otrora glorioso jefe de redacción Makoto, aquel que había alcanzado la cima nada más aterrizar, quedó completamente desacreditado en el círculo mediático de la ciudad e incluso en todo el entorno social. Fue moldeado como la imagen de un hombre calculador, que había ascendido gracias a relaciones ambiguas e incluso no había dudado en entrometerse en la relación sentimental de otros como un tercero. Algunos episodios poco honorables de su pasado también fueron desenterrados y exagerados sin piedad. Nadie se atrevía ya a contratarlo, y ningún círculo estaba dispuesto a aceptarlo de nuevo. Al final, solo pudo hacer las maletas en medio de desprecios y burlas, marcharse al extranjero de forma vergonzosa y desaparecer por completo. Después de hacer todo eso, Lucía se sentó en su amplio pero gélido despacho. Al mirar el informe final que le entregó su asistente, no sintió grandes altibajos emocionales. Por el contrario, surgió en su interior una sensación de alivio tras limpiar la casa, junto con una vaga expectativa, como si hubiera realizado una gran hazaña. Mira, el obstáculo ya fue eliminado. Por ti, he llegado hasta este punto, casi sin poder esperar. Fue a buscarme. Esta vez evitó deliberadamente aquellos lugares que solían provocar mi rechazo, y me interceptó de manera relativamente natural en la zona de descanso de una cena del sector. Me miró, y en su tono había incluso una pizca de impaciencia y relajación, casi como si estuviera pidiendo reconocimiento, algo que ni ella misma percibía. Jorge, bajó la voz, intentando parecer sincera. Mira, ya me he ocupado de Makoto. Todo lo suyo ha sido devuelto. Él ya se ha ido y no volverá nunca más. No volverá a aparecer entre nosotros. No volverá a molestarte ni a convertirse en un nudo en tu corazón. Se detuvo un instante y observó atentamente mi expresión, como si esperara ver alivio o aunque fuera el más mínimo indicio de vacilación. Ahora, ya deberías sentirte tranquilo. No. Su mensaje implícito era casi descaradamente evidente. ¿Lo ves? He hecho todo esto por ti. He eliminado todos los obstáculos. Ya deberías estar satisfecho. No. Ya deberías volver. No. Después de escucharla, no respondí de inmediato. La miré en silencio durante unos segundos. Mi mirada era tan serena que, sin saber por qué, Lucía sintió un escalofrío en el corazón. De repente, sonreí muy levemente. En esa sonrisa no había ni rastro de emoción ni de alegría. Por el contrario, estaba llena de una sensación densa e indescriptible de absurdo y tristeza, como si acabara de oír una historia ridícula hasta el extremo. Lucía, negué con la cabeza, con un tono cargado de un cansancio que parecía atravesarlo todo, e incluso con un atisbo de compasión, desde el principio hasta el final. ¿De verdad no has entendido dónde está el problema? El atisbo de expectativa en el rostro de Lucía se congeló al instante. Nunca existió ningún obstáculo, Makoto. Mi voz fue clara y calmada.
como un bisturí que diseccionaba con precisión quirúrgica todas las capas de autoengaño que ella había construido, de principio a fin. El problema siempre has sido tú. Miré su expresión, que se volvía horriblemente tensa, y pronuncié cada palabra con fuerza y claridad, y tu incapacidad para comprender qué es el amor en sí mismo. Dicho esto, ya no miré su rostro, donde la confusión y el shock se transformaban rápidamente en furia e incredulidad, como si mirarlo un segundo más fuera una pérdida de tiempo. Me di la vuelta con decisión, dejando atrás una silueta fría y resuelta, y me perdí entre la multitud elegante y perfumada del salón de banquetes. Lucía quedó completamente paralizada en el mismo sitio. Un zumbido llenó sus oídos, repitiendo una y otra vez la última frase de Jorge. ¿El problema era ella misma? ¿Ella no lo entendía? ¿Ella no lo amaba? Absurdo, absurdo hasta el extremo. Había hecho tanto por él, incluso había recibido una bala por él. Casi había perdido la vida allí mismo, y ahora había limpiado todos los obstáculos y problemas por él. ¿Cuándo había hecho algo así por otra persona? ¿Qué más quería de ella? ¿Qué más esperaba que hiciera? Capítulo 18. Una ira descomunal. La frustración y una sensación de humillación por haber sido negada por completo devoraron a Lucía en un instante. La sangre le subió a la cabeza con un estruendo. ¿Con qué derecho decía eso? ¿Con qué derecho negaba todo lo que ella había hecho? Jorge, solo puede ser mío. Ese pensamiento obsesivo gritaba de forma frenética en su mente, casi a punto de romper la jaula de la razón. No te soltaré jamás, jamás. Sin embargo, ese arrebato de locura casi fuera de control no tuvo tiempo de prolongarse demasiado. Por un exnovio, había armado un escándalo que sacudió toda la ciudad, e incluso había movilizado recursos del grupo para resolver rencillas personales. Eso ya había enfurecido gravemente a los veteranos del clan Liu. Así, se convocó una reunión familiar de una solemnidad tan densa que parecía poder gotear, en el despacho del antiguo caserón de los Liu, un lugar que simbolizaba el poder absoluto. Lucía Liu, últimamente te estás pasando de la raya. El padre Liu tenía el rostro sombrío como el agua profunda. Golpeó con fuerza el suelo con su bastón de madera de agar, produciendo un sonido sordo cargado de una autoridad incuestionable. Por un hombre has armado un alboroto que todo el mundo conoce. Es inadmisible. La reputación del grupo y el precio de las acciones se verán afectados. Otro anciano de la generación de los tíos intervino, con un tono claramente presionante. El asunto del matrimonio concertado con la familia Lin debe ponerse ya sobre la mesa. El joven Lin siente un gran aprecio por ti. La unión de ambas familias es crucial para la planificación estratégica futura del grupo Liu. Eso es en lo que deberías centrarte. ¿Matrimonio concertado? Lucía pareció haber escuchado el chiste más absurdo del mundo. En la comisura de sus labios apareció una curva gélida y cortante, y sus ojos, afilados como los de un halcón, barrieron sin temor a cada uno de los mayores presentes que intentaban dirigir su vida. Imposible. Se levantó bruscamente. Su figura esbelta proyectó una presión abrumadora, y de todo su cuerpo emanaba una atmósfera opresiva y aterradora. Pronunció cada palabra con absoluta claridad, más como una proclamación obsesiva al borde de la locura. Yo, Lucía, solo me casaré con Jorge. Fuera de él, no quiero a nadie más. Su mirada recorrió los rostros de asombro e ira entremezclados de los presentes, y su tono fue tajante, sin dejar el menor margen de negociación. Los demás, ni sueñen con obtenerme, y yo tampoco aceptaré a nadie más. Este asunto no admite discusión. Incluso llegó a utilizar el control accionario absoluto que tenía en sus manos para, de manera casi dictatorial, aplastar con fuerza todas las voces de oposición. Sin embargo, esa declaración que parecía tan profundamente enamorada, tan de no casarme con nadie más que contigo, no nacía en su núcleo de un amor verdadero ni de un respeto sincero. Era, en mayor medida, el resultado de un deseo de posesión enfermizo e incuestionable, y de una obsesión desbordada. Él es mío. Ese pensamiento, como la maldición más venenosa, giraba sin cesar en su mente, devorando su cordura. Solo mío. Mientras yo no haya soltado, nadie puede arrebatármelo, y yo tampoco permitiré pertenecer a otra persona. Creía obstinadamente que, mientras insistiera sin soltar, mientras eliminara todos los llamados obstáculos, como el matrimonio concertado, y demostrara su determinación ante todos, algún día Jorge vería lo buena que ella era, volvería, y todo regresaría al punto de origen bajo su control. Pero la realidad, justo cuando se sentía más segura de sí misma, le asestó el golpe más brutal. Cuando aún estaba ocupada lidiando con la presión interna de la familia y creía haber despejado todos los obstáculos externos,
Una noticia sobre Jorge volvió a llegar hasta ella a través de un canal especial. El contenido era simple, pero cada palabra era como un cuchillo. Jorge había aceptado la invitación de una organización internacional de noticias y había sido trasladado de forma definitiva fuera del país, para establecerse de manera permanente en el extranjero, en una región con conflictos más frecuentes, un entorno más duro y casi aislado del mundo, como jefe de corresponsales de guerra. La fecha de regreso, indefinida, e incluso existía la posibilidad de que fuera una permanencia definitiva. Capítulo 19. Poco después, los reportajes sobre él comenzaron a aparecer con frecuencia en franjas importantes de medios internacionales de máxima autoridad como la BBC y la CNN. Lucía solo podía ver su figura a través de esos canales de noticias que antes había despreciado, de forma fría y distante, como si estuviera a una distancia inalcanzable. Él se encontraba de pie frente a muros de ruidos y escombros tras el bautismo del fuego de la artillería, realizando conexiones en directo desde el lugar de los hechos. Su tono era sereno, su mirada firme como una antorcha, como si pudiera atravesar la pantalla. Se adentraba en el núcleo de la zona de guerra, entrevistando a las distintas partes bajo una lluvia de balas. Sus reportajes eran objetivos y profundos, llenos de una poderosa preocupación humanitaria. Se alzaba en el escenario de los premios internacionales de periodismo, vestido con un sobrio traje negro, recibiendo el trofeo que simbolizaba el mayor honor de la industria. Radiante y seguro de sí mismo, pronunciaba un discurso sobre la verdad y la paz. Cada vez estaba más lejos de ella, tan lejos que ya no podía alcanzarlo con la mano, tan lejos que solo podía contemplarlo a través de una pantalla fría, como la espectadora más común, alzando la vista hacia su figura. Aquel chico que una vez se acurrucaba en sus brazos, que reía y lloraba, había desaparecido. En su lugar, había surgido alguien completamente desconocido para ella, una figura brillante, deslumbrante, profundamente arraigada en un mundo mucho más amplio. Esa sensación de que él se había desprendido por completo de su control, de que ya ni siquiera necesitaba aquel mundo que ella representaba, fue como una mano invisible y helada que, en ese instante, le apretó con fuerza la garganta, haciéndole sentir un pánico sin precedentes, casi aniquilador, y una asfixiante sensación de vacío. Él había conquistado un escenario vital que le pertenecía solo a él, vasto, grandioso y extraordinario, y en ese escenario, desde el principio, no había ningún lugar reservado para ella. Impulsada por el pánico, comenzó a intentar restablecer el contacto de manera casi frenética, aunque fuera de forma unilateral. Cambiaba de número y marcaba todos los teléfonos que él pudiera conocer, obteniendo siempre la misma respuesta helada, no disponible o el tono de línea ocupada. Redactaba correos electrónicos interminables, pasando del reproche a la súplica, que se hundían como piedras en el mar, sin recibir jamás respuesta alguna. Buscaba todas sus cuentas en redes sociales, o bien habían dejado de actualizarse hacía tiempo, o bien ella había sido completamente bloqueada y eliminada. No dudó en gastar enormes sumas de dinero, aumentando la apuesta una y otra vez, sobornando cualquier canal que pudiera tener contacto con él, ya fueran colegas en el extranjero, asistentes, o incluso el personal de seguridad local que él había contratado. Las respuestas que recibía eran siempre idénticas, frías y mecanizadas, como si provinieran de un mismo molde. El periodista Wang está muy ocupado. El periodista Wang no desea ser molestado. Lo sentimos. No podemos ofrecer información. Era como si él hubiera levantado, con el acero más duro y la determinación más absoluta, una muralla invisible pero infranqueable entre ella y él, aislándola por completo y para siempre de su mundo. Ese rechazo total, sin dejar el menor resquicio, trajo consigo una sensación de impotencia y pánico nunca antes experimentada, que empezó a devorar a Lucía día y noche, sin descanso. Comenzó a sufrir un insomnio severo. Pasaba noches enteras despierta en el dormitorio vacío y helado, con los ojos abiertos, mirando fijamente al techo, mientras en su mente se repetía una y otra vez la imagen de su espalda al marcharse y de aquellos ojos fríos y distantes, solo apoyándose en grandes cantidades de alcohol fuerte, casi capaz de anestesiar los nervios. Lograba caer en un sueño ligero durante breves instantes, pero incluso en esos sueños cortos, dominados por el alcohol, todo eran escenas de él dándose la vuelta y marchándose, una y otra vez, en un bucle interminable. Al despertar, siempre estaba empapada en sudor frío, con el pecho dolorido, como si le hubieran vaciado el corazón. Capítulo 20. El temperamento de Lucía se volvió cada vez más irritable y explosivo.
Cualquier insignificancia podía detonar su furia. Dentro de la empresa, se convirtió en un barril de pólvora ambulante, extremadamente inestable. Su mirada era sombría, su tono gélido y cortante, haciendo que todos los altos ejecutivos y empleados vivieran con el corazón en un puño, caminando sobre hielo fino. Toda la cúpula del grupo Liu quedó envuelta en una opresiva atmósfera de baja presión. Sentía como si le hubieran arrancado a la fuerza la parte más suave y cálida de su interior. Esa sensación hueca y helada de pérdida se volvía cada día más nítida, torturándola hasta no poder comer ni dormir bien, y su aspecto se marchitaba a una velocidad visible a simple vista. Pero aún así, de forma obstinada, casi obsesiva, se negaba a admitir que aquello fuera la pérdida del amor. Forzaba esa agonía desgarradora a encajarla en una explicación distinta, un intenso malestar tras la ruptura de una costumbre y la ira provocada por la pérdida de una posesión. Estaba acostumbrada a su cuidado minucioso en la vida cotidiana, acostumbrada a que Jorge girara siempre a su alrededor, a que ella fuera su centro, acostumbrada a todo lo que él era. Ahora, él se había retirado de repente sin previo aviso. No solo vivía bien, sino que incluso prosperaba y brillaba con luz propia en un ámbito al que ella no podía alcanzar. Eso desafiaba gravemente su arraigado sentido de autoridad y control, algo que simplemente no podía aceptar ni comprender. Ella solo quería recuperar lo que originalmente le pertenecía. Se lo repetía una y otra vez, intentando usar esa lógica retorcida para anestesiar un corazón que ya estaba sumido en el pánico y el dolor. Y entonces, finalmente, llegó una oportunidad que parecía casual. Por sus extraordinarias contribuciones en el periodismo de guerra, su valentía excepcional y su profunda sensibilidad humanitaria, Jorge fue invitado a participar en una ceremonia internacional de premios de gran prestigio, celebrada en una importante ciudad del país. Lucía prácticamente movilizó todas las relaciones y recursos a su alcance, sin reparar en el costo, para conseguir una codiciadísima entrada interna. Incluso se las ingenió para eludir la estricta seguridad y colarse en la zona de bastidores, al final de un pasillo relativamente tranquilo, que conectaba el salón principal con las salas de descanso. Con la iluminación algo tenue, por fin logró interceptar aquella figura que en los últimos días la había tenido atrapada entre la obsesión y el dolor, agotándole casi todas las fuerzas. Jorge. Capítulo 21. Ella habló. Su voz estaba terriblemente ronca, como si llevara mucho tiempo sin poder hablar bien, cargada de un temblor incontrolable y una cautela que ni ella misma había notado. Al oírla, me di la vuelta, al verla aparecer de repente allí. Una pizca casi imperceptible de sorpresa cruzó mi rostro, como si hubiera visto a una desconocida que no debería estar en ese lugar. Enseguida, recuperé mi expresión habitual, educada y distante. La Lucía que tenía delante era casi irreconocible para mí, aquella mujer que antes se alzaba por encima de todos, distinguida, fría y orgullosa, con cada mechón de cabello destilando exquisitez y control. Ahora se veía extraordinariamente demacrada y, derrotada. Bajo sus ojos había unas ojeras profundas imposibles de ocultar. Incluso la ropa cara que llevaba ya no le quedaba impecable ni bien planchada, sino algo arrugada. Todo su orgullo y su filo parecían haber sido desgastados por ese periodo de tormento, dejando solo un cansancio profundo que nacía de los huesos y una sensación de apuesta total, casi desesperada, de absoluta precariedad. Me miró. En sus ojos ya no había la prepotencia, las órdenes ni la seguridad incuestionable de antes, sino una súplica y una fragilidad nunca vistas, casi humildes. Jorge volvió a hablar con dificultad. Cada palabra parecía exprimirse de una garganta lijada por papel de lija, seca y dolorida. Esos 5 años, los 5 años enteros que estuvimos juntos, ¿de verdad fueron todos falsos? ¿De verdad no hubo ni una sola cosa auténtica? Ni siquiera un poco que mereciera tu añoranza. Era la primera vez que, frente a mí, dejaba caer por completo toda postura, todo orgullo y todo disfraz, mostrando su interior más primitivo y perdido. La miré en silencio, a esa mujer a la que una vez amé hasta los huesos, por la que lo entregué todo, y que ahora ya no despertaba en mí la más mínima emoción. En mi mirada no había odio, ni resentimiento, ni siquiera sarcasmo, solo una calma clara y serena, nacida de haber visto demasiado del mundo, como si estuviera observando un pasado que ya no me pertenecía. Fueron reales, dije despacio. Mi voz era tan estable como si estuviera narrando la historia de otra persona, sin el menor vaivén emocional. Durante esos 5 años, todo lo que hiciste por mí, cada gesto de bondad hacia mí, la comida que me llevaste a probar, los regalos que me diste, e incluso esas protecciones y cuidados que tú creías tan justificados,
Todo eso fue real. En los ojos de Lucía se encendió al instante una chispa débil, casi suplicante, de esperanza. Avanzó medio paso con urgencia, como si hubiera agarrado la última paja que podía salvarla. Pero mi frase siguiente fue como un cono afiladísimo, templado por el hielo durante milenios, preciso, cruel y sin dejarle la menor escapatoria. Destrozó sin piedad todas las pobres fantasías que acababan de surgir en ella. Pero, Lucía, ¿aún no lo entiendes? Mi mirada era clara como un espejo, reflejando su rostro que se quedó rígido y pálido al instante. Durante esos 5 años, no estabas amándome a mí, estabas amando, a través de mí, la sombra de Makoto, aquel de tu juventud que nunca pudiste obtener y que siempre llevaste clavado en el corazón. Todo lo que entonces quisiste hacer por él y no llegaste a tiempo a hacer. Todo lo que no pudiste lograr. Toda la ternura, la paciencia, el cuidado, el romanticismo que no llegaste a dar, incluso ese deseo de entrega cargado de arrepentimiento y de autosatisfacción, lo proyectaste todo, multiplicado, sobre mí. Y yo, al llegar aquí hice una leve pausa. En la comisura de mis labios apareció una curva tan tenue que casi no se veía, cargada de una imperceptible ironía hacia mí mismo. Fui ese pobre sustituto que, solo después de que la realidad le diera bofetadas una y otra vez, consiguió por fin darse cuenta, en el último instante, de lo patético que era. ¡Boom! Esa frase fue como el golpe final de un martillo de juicio, con una fuerza atronadora capaz de destruirlo todo. Cayó con violencia sobre la cabeza de Lucía, haciendo añicos todas las capas de autoengaño con las que se había protegido. La verdad que siempre había evitado mirar de frente, que había intentado ocultar desesperadamente, quedó abierta en canal, sangrante, expuesta a plena luz del día. No, no era así. Instintivamente quiso rebatirlo, quiso negarlo a gritos. Sus labios temblaron, pero no consiguió emitir ni una sola sílaba clara. Pero esos fragmentos de recuerdos que ella había ignorado deliberadamente y reprimido a la fuerza, en ese instante irrumpieron de manera frenética e incontrolable en su mente, enlazándose con una claridad brutal y una crueldad despiadada. ¿Por qué? La primera vez que vio a Jorge, fue tan proactiva, tan ansiosa por conquistarlo. ¿No fue acaso porque desde cierto ángulo, en algún gesto suyo, se adivinaba vagamente la sombra de aquel a quien nunca pudo obtener y que yacía en lo más profundo de su memoria? ¿Por qué? Si claramente no le gustaban los dulces, al enterarse por casualidad de que Makoto adoraba cierta repostería tradicional desde el instituto, ¿no dudó en cruzar media ciudad para comprarla y llevársela a Jorge? En ese momento, lo que la satisfizo fue la sonrisa de Jorge, o la ilusión de haber llenado algún tipo de vacío y arrepentimiento. ¿Por qué? Siendo alérgica a los camarones, recordaba de forma casi instintiva que él los amaba, y más tarde, cuando Makoto apareció, incluso fue capaz de hacer una excepción por él, soportando el malestar para pelarle los camarones. ¿En qué estaba pensando entonces? ¿En darle a Jorge un trato que nunca había recibido, o en cumplir por fin algo que no había podido hacer por aquel el de sus recuerdos? ¿Por qué? Cuando Jorge le preguntó por sus relaciones pasadas, describió con tanta claridad, e incluso con un leve matiz de melancolía difícil de percibir, aquel amor secreto que nunca llegó a nada, como si cada detalle estuviera grabado a fuego en su memoria. Eso no era sinceridad, era masticar y revivir una y otra vez ese arrepentimiento, usando a su pareja actual como medio. Resulta que, ese amor profundo del que ella se sentía tan segura, esa especie de nostalgia persistente hacia Makoto con la que incluso se engañó a sí misma, y esas parcialidades inconscientes una tras otra, no eran en absoluto un amor inolvidable. No eran más que una obstinación enfermiza hacia los arrepentimientos de la juventud, una obsesión nacida de lo inalcanzable, de algo que siempre sentía como inconcluso, y lo que realmente había llegado a serle habitual, aquello de lo que dependía, en lo que se había sumergido, e incluso se había integrado en su sangre y huesos sin darse cuenta, era el calor, la complicidad, la seguridad y esas felicidades sencillas, reales y cotidianas que Jorge, como persona viva y auténtica, le había dado durante esos 5 años. Ella no estaba debatiéndose dolorosamente entre un crush idealizado y su novio actual. Ella ya se había enamorado, desde hacía mucho tiempo, de Jorge, de ese hombre que la acompañaba día y noche y le ofrecía un calor verdadero, pero había sido una ciega absoluta, incapaz de verlo. En cambio, había utilizado todo tipo de métodos estúpidos y crueles para herirlo y empujarlo lejos, solo para rendir culto y proteger esa obsesión juvenil ya vacía, distorsionada y embellecida por ella misma, un arrepentimiento y un pánico inmensos, tardíos y arrolladores.
como el tsunami más violento, inundaron por completo a Lucía en un instante. Sus extremidades se volvieron heladas. Todo su cuerpo comenzó a temblar de forma incontrolable. Estuvo a punto de no poder mantenerse en pie y solo pudo aferrarse torpemente a la pared fría. No, no es así. Jorge, no es así. Dio un paso brusco hacia adelante, completamente fuera de control, intentando agarrar mi mano. Su voz estaba llena de un caos y una desesperación nunca antes vistos, atropellándose unas palabras con otras. Te amo. Ahora lo sé con total claridad, con absoluta certeza. ¿A quién amo eres a ti? Desde el principio hasta el final siempre fuiste tú. No tiene nada que ver con nadie más. Fui estúpida, fui ciega. Tenía el corazón cubierto de grasa como un cerdo. Dame otra oportunidad. Solo una. Te lo suplico. Por favor. Tenía los ojos enrojecidos, casi a punto de arrodillarse, con una postura tan baja que parecía hundirse en el polvo. La miré. Miré sus ojos rojos. Miré el dolor real y descomunal y la súplica que se reflejaban en ellos. Y en mi corazón ya no surgió la más mínima ondulación. Solo quedaba una calma absoluta, como cuando el polvo finalmente se asienta, con un gesto suave, pero infinitamente firme, cargado de una fuerza incuestionable. Retiré mi mano, negué con la cabeza. Mi voz seguía siendo serena, pero llevaba una determinación tajante, como una sentencia final. Lucía, tu amor llegó demasiado tarde. Y además, después de que una y otra vez me abandonaras y me hirieras por él, por esa ridícula obsesión tuya, ese tipo de amor, para mí también es demasiado barato. No puedo aceptarlo, y tampoco lo quiero. Dicho esto, ya no miré la expresión de derrota y desesperación absoluta que cruzó su rostro, como si su mundo se hubiera derrumbado. Me giré con decisión y, con pasos firmes y seguros, caminé hacia ese escenario de premiación iluminado y deslumbrante, el que me pertenecía a mí, sin volver la vista atrás jamás. Capítulo 22. En la ceremonia de premiación, los focos brillaban como un río de estrellas deslumbrantes. Sostuve aquel trofeo pesado, símbolo del más alto honor, frente a las cámaras de todo el mundo. Mi discurso de aceptación fue sereno y firme. Mi mirada recorrió a los invitados bajo el escenario, sin detenerse en ningún punto en particular, incluida la mujer sentada en el rincón más sombrío. Gracias al comité por concederme este honor. Esto no es solo un reconocimiento personal, sino un homenaje a todos los profesionales del periodismo que permanecen en la primera línea de la verdad, sin temer al peligro. Una etapa pasada me hizo comprender profundamente que el valor de la vida nunca depende de ninguna relación, una personalidad independiente, la ética profesional, el valor para enfrentar las dificultades y la convicción de alzar siempre la voz por la verdad y por los más vulnerables. Esas son las estrellas y el océano que merecen que dediquemos toda una vida a perseguir. Durante todo el discurso, no mencioné ni una sola vez a la mujer sentada en las sombras, pero cada palabra, cada frase, fue como la nota final de una despedida definitiva, diciéndole con absoluta claridad: tu mundo, ya lo he dejado atrás por completo. Mi mundo, desde hace tiempo, es vasto y libre, y ya no tiene nada que ver contigo. Lucía estaba sentada en el rincón más discreto y oscuro del público. Miraba a Jorge brillar en la cima del mundo, recibir los aplausos y el respeto de todos, y escuchaba ese discurso tranquilo pero contundente, en el que cada palabra parecía estar sellando una despedida final con ella. Solo entonces comprendió, por completo y sin el menor resquicio de esperanza, que lo había perdido para siempre. Había perdido a aquel muchacho que una vez la amó con todo su corazón más sincero, que ella misma destruyó y empujó lejos paso a paso, hasta verlo crecer y brillar con una luz tan deslumbrante. Ante sus ojos, el mundo pareció perder de golpe todos los colores y sonidos, quedando solo una inmensidad gris, muerta y helada, que la engulló por completo. Varios años después, en una noche profunda, Lucía estaba sola frente a los ventanales de su ático, vacío y frío, tan impersonal como una lujosa sala de exhibición. Fuera, la ciudad brillaba con miles de luces, espléndidas, prósperas, pero sin calidez alguna, incapaces de iluminar el interior. En la enorme pantalla de cristal líquido, un canal internacional de noticias se reproducía en silencio. En la imagen, Jorge aparecía de pie sobre una tierra calcinada donde el fuego de la guerra acababa de extinguirse y las brasas aún no se habían enfriado. Informaba desde el lugar de los hechos frente a las ruinas. Incluso sin sonido, se podía sentir la calma, la fuerza y una especie de compasión que atravesaban la pantalla. En su mano sostenía una copa de licor fuerte. El líquido color ámbar se mecía suavemente, pero ella tardó mucho en beberlo.
Sus dedos se alzaron de forma inconsciente a través de la superficie fría y lisa de la pantalla. Trazó una y otra vez, con una suavidad extrema, las cejas y los ojos de él, su contorno, sus labios. En sus ojos había una desesperación tan densa que casi podía ahogarla, y amor. Un amor que había llegado demasiado tarde, demasiado doloroso, demasiado sin esperanza. Tras un largo rato, alzó la cabeza y se bebió de un trago aquel licor ardiente. El líquido picante quemó como fuego su garganta y su estómago, pero no logró sofocar en lo más profundo de su pecho esa extensión yerma, helada, vacía y dolorosa, mirando a la persona en la pantalla, a quien ya no podía tocar ni recuperar jamás. Murmuró en voz baja. Su voz era ronca y quebrada, como un susurro en sueños, cargada de un arrepentimiento eterno. Creo que acabo de aprender a amar, pero tú ya no lo necesitas. Las luces brillantes y frías del exterior se reflejaron en silencio sobre su figura, eternamente congelada en el arrepentimiento y la soledad, prolongada y muda.